Muy buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del día 20 de mayo de 2025. Pasamos a desarrollar el orden del día. Primer punto, lectura y aprobación si procede del acta anterior. Si no hay ninguna objeción, la damos por aprobada. Pasamos al punto número 2. Debate y votación de la proposición no de ley número 477/24 sobre la elaboración de un plan de conectividad para las zonas rurales presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tengo que advertirle que, según el señor Izquierdo, va a retrasarse en la comisión y se incorporará en el transcurso de la misma. Para la presentación y defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Gracia. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Miren, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos considerado presentar esta iniciativa, ya que son muchos los expertos que consideran que la conectividad de las zonas rurales es imprescindible para empezar a repoblarlas. En este sentido, tener una buena conectividad en las zonas rurales también puede ser un aliciente para atraer nuevos habitantes y, sobre todo, para fomentar tanto el desarrollo demográfico como el económico. Sin embargo, en España, al igual que en nuestra comunidad autónoma, aún existe una importante brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Muchos municipios no solo no disponen de una buena conectividad, sino que en muchas ocasiones la calidad, la velocidad de conexión es muy baja. Estas malas conexiones a Internet provocan que las zonas rurales no tengan opción, por ejemplo, de acceder al ocio, ¿no?, a la descarga de series o películas, pero tampoco a que puedan desarrollar el teletrabajo. Miren, en un estudio realizado sobre el impacto de la agenda digital de la España rural en España, pues por poner algunos ejemplos, decía que las poblaciones que han mejorado su conectividad entre 2024 y 2020 han incrementado su población en un 1,9% y las que no tenían una conexión de buena calidad pues han bajado el número de habitantes en un 4%. O, por ejemplo, también decía que los municipios de menos de 2.000 habitantes con una conexión de Internet de alta velocidad pues aumentaba la renta media disponible, aumentaban también las afiliaciones a la seguridad social y descendía el paro. Yo creo que solo con estos datos ya reflejan la importancia que tiene que las zonas rurales, las zonas que queremos evitar que se sigan despoblando, pues tengan unas buenas conexiones a Internet. Así lo demuestran sobre todo estos datos que les acabo de dar. Miren, por otro lado, también el Gobierno de España, saben que publica un informe sobre conectividad, el último creo que era periodo 2021-2023, luego creo que a finales de este año puede salir uno nuevo, pero este informe es del Gobierno de España. Si miramos la provincia de Teruel, de 236 municipios, pues hay 88 municipios que no disponen de fibra óptica. Casi la mitad de los municipios de la provincia de Teruel a día de hoy no disponen de fibra óptica. Y 210 municipios no disponen de 5G. Es decir, el 89% de los municipios de la provincia de Teruel no disponen de 5G, que es telefonía móvil y donde también pueden tener acceso a Internet a través de banda ancha, y el 37% no disponen de fibra óptica. Repito, un informe publicado por el Gobierno de España referenciado al año 2023. Estos datos son desoladores. Y claro, uno se pregunta cómo vamos a frenar la despoblación en Teruel. Estábamos hablando antes de otros datos que garantizaban aumento de afiliaciones a la seguridad social, aumento del número de habitantes, descenso del paro teniendo buenas conexiones a Internet, y nos encontramos que en Teruel 5G, el 89% no tienen, y fibra óptica el 37%. Miren, al final la gente joven también, hay gente joven que quiere volver a sus pueblos o van a veranear o a sus pueblos los meses de verano y tampoco van porque evidentemente no tienen una buena conexión a Internet. A día de hoy
entendemos desde el Partido Popular que tener una conexión a Internet de alta velocidad se ha convertido en algo tan importante como tener agua o tener luz. Al final, hoy en día, todos estamos conectados y estamos perdiendo, como les digo, mucha población en nuestros municipios porque entendemos que el Gobierno de España está avanzando muy lentamente en ese proceso de digitalización. Nosotros entendemos que se debería agilizar este proceso y llegar a más municipios en cada convocatoria. Nosotros sabemos que el Gobierno de España está sacando diversos planes, por ejemplo, recientemente salió el Plan Único 5G, se lanzó además el pasado mes de marzo y gracias a este plan 21 municipios de Teruel van a tener 5G. Pero claro, estamos hablando de 21 municipios, pasarían a ser 189 los que no tienen 5G. Por lo tanto, a este ritmo se van a tardar muchísimos años en tener esa conectividad y no se va a poder cumplir con los objetivos que marca la Unión Europea para que el 100% de los municipios estén conectados. Por ello, en esta iniciativa lo que hacemos es instar al Gobierno de España a que cumpla con los objetivos marcados por la Unión Europea para alcanzar una conectividad de alta velocidad en el 100% de los municipios de nuestra comunidad autónoma. Y, por lo tanto, señorías, esperamos su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gracia. A continuación, por los grupos parlamentarios no enmendantes, por el Grupo Parlamentario Mixto, Partido Aragonés, señor Izquierdo, tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues efectivamente, señor Gracia Suso, es importantísimo que los municipios no solo de Teruel, sino de todo Aragón, del medio rural, tengan una buena conectividad a Internet. Yo fíjese que no comparto los datos, no porque no sean ciertos, los datos que usted dice de que aumenta el número de pobladores, que aumenta, porque fíjese, yo pertenezco al municipio con otros muchos que sí que tienen la suerte de tener alta velocidad, fibra óptica, 600 megas reales, y nuestra población no ha crecido. No ha crecido. ¿Por qué no ha crecido? Y la de otros muchos municipios tampoco. Porque no solo es Internet, no solo es el acceso a Internet, son los servicios públicos que el medio rural debe recibir y que hoy no recibe. Sin ninguna duda esto sería y será, si es que se produce, será una medida más. No es la única. Eso es lo único que quiero decirle, que creo que no es la única medida que fomenta la vuelta de mucha gente al pueblo. Es una medida más que tiene sentido. Fíjese, yo recuerdo ya a 3 presidentes del Gobierno de España que han anunciado la fibra óptica en Teruel, para Teruel y en Teruel, concretamente 2 de ellos en el Banco de España. Los 2 anunciaron, el señor Zapatero ya anunció fibra óptica, luego el señor Rajoy anunció aquel plan de 300% y después el señor Sánchez anunció el plan de que todos los municipios de España, no solo de Aragón, tuviesen fibra óptica banda ancha de calidad. Solo hay que ver en los últimos días como, por ejemplo, ese museo que nos iba a resolver la vida a todos los turolenses y que iba a ser el futuro de Teruel, pues no sea la realidad, ni iba a ser el futuro de Teruel ni nos iba a resolver la vida, pero es un compromiso más que no se ha cumplido con la provincia de Teruel. Por lo tanto, las zonas rurales, yo lo que le digo es que creo que es importante el servicio del acceso a Internet, pero que el gran problema que tienen las zonas rurales es la falta de servicios, pero también la falta de personas, que parece que nunca queremos hablar de esto. ¿Por qué en muchos municipios no hay muchos servicios? Porque hay muy poca gente. ¿Y cómo se revierte eso? Con vivienda, con muchos servicios que tienen que ir acompasados a esto. Ojalá con esta proposición, señor Suso, consigamos que sí que el medio rural de Teruel y de Aragón tenga una conexión a Internet de calidad y sobre todo todos los municipios. Me parece muy relevante el dato que ha dado de que 80 municipios hoy no tienen acceso, casi como dice usted, casi es la mitad de la provincia. Me parece alarmante y además una realidad tozuda que cada día cuando viajamos por la provincia nos damos cuenta, sobre todo de otro tema que usted también pone aquí encima de la mesa, que es la cobertura de telefonía móvil. Usted sabe que casi es imposible ir de un sitio a otro en la provincia de Teruel, especialmente, que es la que yo más conozco, sin que se corte el teléfono o sin ni siquiera poder establecer una llamada telefónica. Por eso le votaré a favor, le votaré que sí, pero creo que todos tenemos que ser conscientes de que ya van 3 presidentes del Gobierno que se han comprometido a esto y esto está sin hacer. No sé de quién es la responsabilidad, lógicamente del actual, porque para eso gobierna, pero ya le digo que llevamos ya 20 años diciendo que Teruel va a tener banda ancha, que Teruel va a tener conectividad, el plan 300%, el más de 30%, el Gobierno de Aragón también ha hecho alguna cosa, las diputaciones provinciales, y no sabemos qué pasa, pero al final no se pone en marcha. Ojalá con su propuesta se ponga en marcha y se acelere. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Aragón Progresista, señor Guitarte, tiene la palabra. Pues buenos días. La conectividad en el medio rural, comenzar el despliegue de las redes de banda ancha, como el 5G por el medio rural para corregir el atraso existente, la cobertura de telefonía móvil y de fibra óptica en todos los pueblos, son iniciativas que muestran que la conectividad en el medio rural es una de nuestras reivindicaciones, no solo desde los primeros momentos en las instituciones públicas por nuestra parte, sino también de antes de llegar a la misma. Porque desde el inicio de esa tecnología ya detectamos que podía ser un elemento clave en la supervivencia de los territorios. Podía ser un elemento clave si no se instauraba porque quedaría fuera de época nuestros territorios, porque ya decíamos en aquel momento que frente a la revolución industrial que había obligado, había hecho necesario que el trabajador o los obreros viviesen al lado de las fábricas, y de ahí los grandes barrios obreros que se producen en ese momento, la revolución de las telecomunicaciones, que es la que vivimos ahora, podría permitir una oportunidad a todos estos territorios que vinculada precisamente a la desvinculación entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia del trabajador, porque en principio finalmente el trabajo acabaría siendo accesible desde la nube. Bueno, en cualquier caso, en el mapa de cobertura de banda ancha de 2023, que el Ministerio tiene accesible, se confirma que solo el 66,6% de las viviendas del catastro de Teruel tienen cobertura de 1 giga. En Zaragoza es del 88,72% y en Huesca del 69,1%. La red básica del 5G tiene una penetración un poco inferior también sobre viviendas. Sin embargo, la red válida del 5G, la de 3,5 gigahercios, solo llega al 1,5% de las viviendas en Teruel. No sé si tiene datos el Gobierno de Aragón sobre la cobertura de estas redes por comarcas, que sería muy interesante, o si los tiene sobre la cobertura en carreteras. La brecha digital es una brecha de desigualdad en oportunidades y en el ejercicio de los derechos en la sociedad actual, y es una brecha que tiene una delimitación territorial muy clara entre muchas zonas del medio rural y las áreas metropolitanas y las ciudades. El estudio que usted menciona, que es precisamente una tesis doctoral, no es un simple estudio, es la tesis doctoral de José Antonio López Muñoz, el impacto de la agenda digital en la España rural, leída en 2021 en el ICADE, dice que la conectividad de esa velocidad de 100 megabits consiguen elevar la renta media disponible en las poblaciones en comparación con las que no lo disfrutan. Es un estudio científico poco cuestionable, aunque en determinados municipios y en determinadas ubicaciones podamos encontrar sitios en los que no se ha cumplido, pero los estudios científicos hablan de medias y hablan de generalidades. Por ejemplo, y dice textualmente esa cita, también dice el acrónimo ARPUS, que significa promedio de ingresos por cliente, es destacable y a la vez preocupante ver los elevados ARPUS que tiene que abordar la ciudadanía de esta España vaciada, en torno a 60 euros de media en 2021, a cambio de servicios clarísimamente insuficientes. Es decir, son servicios caros para el medio rural e insuficientes que rastran esa digitalización del medio rural también en Aragón. Frenan, por ejemplo, la agricultura 2, 3 y 4.0. Impiden la cobertura de telefonía móvil en las carreteras rurales, sean autonómicas o nacionales, y ofrecen menos oportunidades de acceso a las comunicaciones personales, a la cultura, a la información, al conocimiento y a las actividades de ocio. Como ya se señaló en el estudio que fundamentó una proposición de ley, la 1325, que presentamos sobre la mejora de la cobertura de telefonía móvil y fue aprobada en el Pleno de las Cortes los pasados 13 y 14 de febrero, en esa PNL ya le proponíamos que instasen al Gobierno de Aragón a realizar un estudio para comprobar las carencias de cobertura de telefonía móvil tanto en la red de carreteras como en la de núcleos rurales, considerando que la cobertura en las diferentes tecnologías, así como la diferencia que hay entre la cobertura teórica que anuncian las compañías y la experiencia real del usuario. Y también a que acordasen un plan con el Gobierno de España a lo largo de 2025 para que la cobertura 4G y 5G llegue a todos los kilómetros de la red de carreteras y de los núcleos rurales, garantizando que ningún núcleo habitado quede sin... Vaya terminando, señor Guitarte. En general, esta proposición del Grupo Popular plantea peticiones similares a aquella PNL nuestra, pero solo las centra en una reclamación al Gobierno de España. Nosotros creemos que deben ser los dos, que deben de actuar en coordinación. Obviamente apoyaremos esta PNL de hoy. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, señor Gracia Suso, votaremos a favor de esta iniciativa, igual que hemos hecho con todas iniciativas que abordan una cuestión clave para Aragón, que es la conectividad digital en el medio rural y que, desde luego, que debe hacerse con coherencia y asumiendo la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Porque hablamos de futuro, pero también hablamos de presente, de cómo viven hoy miles de aragoneses y aragonesas en sus pueblos y de si queremos o no seguir permitiendo que el lugar donde uno nace o decide residir determine
determine sus oportunidades vitales, económicas o educativas. El texto que hoy debatimos pone el foco en una de las causas estructurales de la despoblación y que es la brecha digital, una desigualdad tecnológica que se traduce en realidad en desigualdad de derechos. Y yo voy a contradecir a uno de los portavoces que me han precedido, porque el teletrabajo en muchos municipios de Aragón sí que ha hecho aumentar su población. Yo conozco un pequeño municipio que ha pasado de 35 habitantes a 120 habitantes, que han podido abrir una escuela para los niños y las niñas y una tienda multiservicios, con lo cual a nosotros sí que nos parece importante esa conectividad digital en el medio rural, porque en pleno 2025 desde luego sigue siendo una barrera real para parte del territorio aragonés, porque los servicios básicos desde la banca hasta la atención médica dependen crecientemente de plataformas digitales y porque un comercio local sin conectividad no puede competir ni siquiera subsistir. Como bien señala la exposición de motivos, hoy la conectividad no es una ventaja, es un requisito y no tenerla significa estar fuera y los datos hablan por sí solos. En Aragón muchas zonas rurales siguen sin acceso a una conexión de calidad en un mundo donde hasta la educación de nuestros hijos e hijas depende en parte de Internet y eso es una estadística, es una alerta. El señor Gracia Suso ha hablado mucho de Teruel, pero yo también quiero poner encima de la mesa muchos pueblos del Alto Aragón o también de las comarcas zaragozanas que siguen sin tener conexión a Internet, por ejemplo, en los consultorios médicos, lo que significa que no puede haber una receta electrónica o que el profesional sanitario no puede consultar los datos de los pacientes. Y esto está pasando en municipios también de comarcas zaragozanas. Ya se ha hablado aquí de ese estudio científico del impacto de la agenda digital en la España rural, lo que demuestra con claridad allí donde se despliega red de alta velocidad, el medio rural gana población, aumenta su renta media y mejora el empleo. Y defendemos que ningún municipio aragonés quede atrás, ya lo hemos dicho en muchas iniciativas, no hay Aragón posible sin sus pueblos y esto implica dotarlos de servicios, infraestructuras y por supuesto de conectividad y hay que apostar por una red de alta velocidad y cobertura móvil en todo el territorio, no en una concesión al medio rural porque es una obligación democrática y si queremos alcanzar los objetivos que defendemos continuamente en estas Cortes, igualdad territorial, vertebración, justicia social, desde luego vaya de acuerdo. Yo sí que quiero hacer una reflexión final y es que esta iniciativa debe de ir más allá del impulso al Gobierno de España. También el Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad de liderar, coordinar y garantizar que cada inversión se traduzca en una mejora real para quienes viven o vivimos en nuestros pueblos, con mapas de coberturas actualizados, escuchando a los ayuntamientos y exigiendo a las operadoras el cumplimiento de sus obligaciones, porque la conectividad a día de hoy es un derecho. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Lasobra. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Rouco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Señor Suso, usted sabe que cuando Vox estaba en el Gobierno dijimos que íbamos a hacer una apuesta fuerte por poner torres de comunicación en toda la región y eso suponía hacer un cálculo de costes. Y el cálculo de costes era más o menos cada torre de comunicación, es decir, el acceso al edificio y la torre pues era alrededor de unos 180.000 euros. Y habíamos calculado que unos 2 millones de euros para eso, con lo cual se podían hacer unas 10 torres más o menos al año, porque como vamos a hablar de despoblación y de solución, si vemos que hay pueblos que no tienen cobertura móvil y ya están profundamente despoblados, si no hay cobertura móvil, no te quiero ya decir cuando no hay wifi o otro tipo de cosas. Pero a nosotros nos parece muy bien instar al Gobierno de España, pero le vamos a hacer una enmienda in voce de adición que les pasaré a los demás compañeros y es que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón para que a través de la empresa pública aragonesa de servicios telemáticos elabore un plan que recoja las necesidades de instalaciones y también elabore un calendario de las que habría que realizar para asegurar una cobertura y ancho de banda suficiente que conecte a todo el territorio de Aragón, porque está muy bien instar al Gobierno de España, pero sería inconcebible que desde esa entidad actualmente adscrita al Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, como decimos, no asumiera un plan y también un calendario para que asegure esta cobertura
cobertura y ancho de banda, porque según palabras del señor Azcón, la llamada a ser la Virginia Europea por los centros de datos que se van a establecer en la región no puede eludir su responsabilidad y trabajar para una conexión de todos los municipios, porque sí es una vergüenza que haya más de 500 municipios en Aragón con una malísima cobertura y móvil. A ver, nosotros cuando abras la página web de la empresa pública lo que te pone es simplificar, conectar y mejorar la vida de todas las personas y a través de la tecnología y desde el servicio público. Y nuestra misión, como medio propio tecnológico del Gobierno de Aragón, es impulsar el desarrollo de la sociedad aragonesa mediante servicios de tecnología accesibles, digitales y sostenibles. Y asimismo, ¿qué es lo que dice? Dice, nos da igual que en este presupuesto de despoblación o de economía, pero queremos que nos diga si podremos o no contar con el apoyo del Gobierno de Aragón y nos gustaría una respuesta clara en este punto número 2. Por eso nosotros creemos que es importante instar al Gobierno de España, pero que también el Gobierno de Aragón asuma su responsabilidad a través de esta empresa pública aragonesa de servicios telemáticos. Y esta es una propuesta que le voy a pasar a todos los compañeros por si la quieren ver y si acaso usted la aceptara. Ya me dice que no, pero bueno, bueno, pero eso no quita, porque a usted, aunque no la acepte, la puede no aceptar, pero le aseguro que si no la acepta, la llevaré en otra PNL diferente. Y por eso quiero también que la tengan los demás compañeros. Gracias. Muchas gracias, señora Rouco. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Lastray, tiene la palabra. Bueno, pues veo que va habiendo más o menos un cierto consenso entre los distintos grupos respecto a esta iniciativa, que evidentemente le quiere poner obligaciones al Gobierno de España, pero que se olvida absolutamente del Gobierno de Aragón. Parece que estas Cortes pues, pueden impulsar muchas cosas, pero fundamentalmente lo que tienen que impulsar es la actividad del Gobierno de Aragón, entre otras cosas porque el Gobierno de España está trabajando en esto. El Gobierno de España, como saben ustedes, tiene un plan de conectividad e infraestructuras cuyo plazo de ejecución es hasta el año 2026, con 4.300 millones de inversión, y se están sacando convocatorias, como ha dicho el señor Suso, para extender la red y la cobertura por el conjunto de España. Y está haciendo cosas no solamente por el territorio, sino también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Las estadísticas son muy claras. Las estadísticas, evidentemente, yo he mirado las del INE, no he mirado ningún estudio, ninguna tesis doctoral. Lo que dicen es que hay un sesgo territorial, evidentemente, en la conectividad, es decir, en la cobertura de Internet de calidad, pero también hay un sesgo social. Es decir, en las poblaciones más pequeñas hay menor cobertura, pero también las personas que tienen menos recursos económicos tienen menor cobertura, y ese también tendrá que ser un aspecto. La despoblación está muy bien, pero también el hecho de que haya personas que no tienen acceso a Internet es importante. Y también hay que resaltar que en Aragón, en los años anteriores, se han hecho bien los deberes. Miren, en el año 2015 Aragón estaba por debajo del conjunto de España en cuanto a viviendas con algún tipo de ordenador, en cuanto a viviendas con acceso a Internet, en cuanto a viviendas con acceso a banda ancha, y en 2023 estaba ya por encima del conjunto de España. Es decir, durante esos 8 años, durante los gobiernos del señor Lambán, se hicieron esfuerzos que permitieron que España superara al conjunto del Estado en cuanto a cobertura de telefonía móvil. Por cierto, con un cierto estancamiento en el año 2024. Pueden consultarlo ustedes en el INE y verán que ahí nos estamos estancando. ¿Por qué? Pues seguramente porque el Gobierno de Aragón no está haciendo lo suficiente. Ustedes saben que existe un programa del Gobierno de Aragón, del presupuesto, que es el 5424, Investigación y Desarrollo de Sistemas, cuyos objetivos están muy claros. Llevar banda ancha de alta y muy alta velocidad a zonas no cubiertas del territorio, facilitar el acceso a los servicios de la sociedad de la información, coordinar, optimizar, etcétera. Pues ¿saben qué ha pasado con este programa? Que se presupuestaron 13 millones de euros, el presupuesto final fue de 15 y se ejecutaron 4 millones, el 27% solo, en el año 2024. Y este año, que tiene un presupuesto de 16 millones, casi 17, pues hasta marzo se ha ejecutado un 4% de ese presupuesto. Es decir, el Gobierno de Aragón no está cumpliendo con sus propias obligaciones respecto a la extensión de la banda ancha y de la cobertura en todo el territorio. Y por eso mismo nosotros también les vamos a hacer una enmienda in voce. Yo no sé si podremos después aunar criterios, pero la nuestra no es muy distinta, a lo mejor no entra en algún detalle, pero no es muy distinta.
Nosotros lo que diríamos sería, aparte de que se inste al Gobierno de España, que nos parece muy bien, que el Gobierno de España siga haciendo esfuerzos, un punto segundo que diga, las Cortes de Aragón instan asimismo al Gobierno de Aragón a que elabore su propio plan de conectividad inserto en el plan estatal con el fin de identificar las zonas que no alcanzan velocidades de conexión de calidad e invertir los recursos necesarios para igualar las oportunidades de dichos territorios a las que ofrecen las zonas más pobladas. Dicho plan incluirá la identificación de colectivos con bajos recursos con el fin de facilitar con medios públicos un acceso de calidad a Internet para todas las personas. Es decir, incluimos el elemento territorial, pero incluimos también el elemento social, porque nos parece importante que personas que no tienen acceso a Internet, ya sea porque no tienen acceso a la banda ancha por no poder pagarla, o bien porque no tengan acceso a los instrumentos necesarios para utilizar esa conexión, pues tengan también ayudas del Gobierno de Aragón. Con ese añadido nosotros votaríamos a favor, si no, pues nos tendríamos que abstener. Gracias. Muchas gracias, señor Olostrey. No sé, señor Gracia, si considera que suspendemos un minuto para posicionar o no hace falta sobre las enmiendas. No es necesario, señor presidente, no es necesario. Por supuesto que vamos a aprobar la enmienda de Vox. ¿Cómo no vamos a aprobar una enmienda cuando el Gobierno de Aragón está trabajando en eso? Estaba trabajando cuando estaban en el Gobierno y está trabajando en ello. Pues ahora que ya no está en el Gobierno, por lo tanto, es lógico. Y la enmienda del PSOE, evidentemente, no la aprobaríamos. Hablamos de municipios donde incluso el ayuntamiento pone 5G o Internet y todos los vecinos se conectan gratis a esa conexión, ¿no? Quiero decir que estamos hablando de municipios donde eso de las clases sociales de las grandes ciudades no existen. Pues muchas gracias. Entonces entiendo que sometemos a votación la enmienda con la incorporación de la enmienda de Vox y la no aceptación de la enmienda de... Bueno, pues quiere... A ver, hacemos un receso de medio minuto. Bueno, reanudamos. Entiendo que ya los portavoces tienen en su poder la enmienda del Grupo Parlamentario de Vox. Entonces, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Entonces, entiendo que se ha aprobado por unanimidad. Pasamos a la explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Guitarte. Sí, nosotros hemos votado obviamente a favor. Ahora bien, como le he dicho, si se hubiese hecho o iniciado ese estudio que solicitábamos en nuestra PNL de febrero, su petición tendría todavía más fuerza y se apoyaría en datos más solventes. Una primera cuestión que es necesario plantear es si se ha iniciado ese estudio al que mandataron estas Cortes, porque es un estudio que nos interesa que sea propio, primero porque, como ya he dicho, las coberturas de las compañías no son ciertas y, por otro lado, los mapas que realiza el Gobierno central carecen del detalle suficiente para llegar a detectar en nuestro territorio dónde están los problemas sintomáticos, especialmente, como ya he dicho, en muchas carreteras que no cubren ni siquiera el servicio de emergencias del 112, y eso debemos trasladarlo nosotros hacia el Gobierno central o hacia las compañías para que lo resuelvan. Y simplemente quería decir que más que confrontar políticamente, y por eso hay que felicitarse de la unanimidad, no hay que confrontar políticamente con esto porque esta cuestión desborda legislaturas, es una cuestión tecnológica que es necesario, y lo que hemos de decir, exigir y colaborar con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de manera que se inicie una estrategia y se complete la estrategia de digitalización del medio rural para que éste llegue a cubrir todo el territorio y a todos los grupos sociales. Y en este aspecto sí que sería necesario hacer hincapié en la necesidad que hay y que sigue habiendo de una formación continuada a la población en competencias tecnológicas. Muchas gracias, señor Guitarte. Señora Las Obras. Señora Ruco.
Sí, gracias, presidente. Bueno, pues le agradecemos al señor Suso que acepte al Grupo Popular, que acepte esta edición de un número 2. Esta empresa pública aragonesa de servicios telemáticos, además, lo que dice en su página es que apuesta por la innovación y la mejora de los servicios para los ciudadanos, así como por la vertebración del territorio y su desarrollo económico y social. Por eso nos parecía interesante poner deberes al Gobierno de España, pero por supuesto también al Gobierno de Aragón. Gracias, señor Suso, y agradecemos a todos que entre los dos hayamos sacado adelante una PNL importante. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Lastrevi. Gracias, presidente. Decir que hemos votado a favor porque, evidentemente, esos deberes que se le han puesto al Gobierno de Aragón nos parecían absolutamente necesarios. Es decir, a ver si van ejecutando esas partidas, que está muy bien ponerlas en el presupuesto, pero que después hay que gastarse el dinero para que llegue al territorio. Y decir que, bueno, la brecha social también existe, no existe solo la brecha territorial. Y en ese sentido nosotros prometo que insistiremos y traeremos iniciativas a esta Cámara. Gracias. Gracias, señor Lastrevi. Señor Gracia. Gracias, señor presidente. Señor Izquierdo, únicamente lo ha dicho el señor Guitarte. El estudio son unas medias. Entendemos que hay municipios donde puede haber bajado, pero son muchos más los municipios donde ha subido y la media da datos positivos. Por lo tanto, lo que quiere decir es que es bueno que haya esta actividad. Además, señor Guitarte, veo que ve los mismos estudios que leo yo y yo creo que eso habla muy bien de usted, por cierto. Por otro lado, señora Lastrevi, le he dicho, he reconocido que el Gobierno de España está sacando planes. Otra cosa es la velocidad a la que se están ejecutando, que no vamos a llegar a 20 pueblos al año cuando tenemos 200 sin 5G hasta el año 2050, señora Lastrevi. Y Europa está diciendo que para el año 2030 tiene que estar todo el mundo conectado. ¿Por qué lo pedimos al Gobierno de España? Muy sencillo, porque tiene las competencias. Si el Gobierno de Aragón quiere poner 5G, lo primero que tendrá que hacer son las carreteras nacionales, tendrá que pedir autorización al Gobierno de España. Ya sé que ustedes aquí han pedido que paguemos las ayudas al funcionamiento, que colaboremos en la ejecución de autovías, pero al final las cosas se piden a que las tiene que ejecutar. Y hoy hemos tenido, y acabo ya, una grata noticia, otro gran apagón, el segundo gran apagón, pero en este caso ha sido en la red de telefonía. Nos hemos quedado sin voz y sin datos varias horas esta noche y nada, esperamos que no vuelva a pasar y estamos convencidos de que no ha sido un ciberataque. Muchas gracias, señor Gracia. Pasamos al punto número 3, debate y votación de la proposición no de ley número 193-25 sobre la convocatoria de una línea de ayudas de fomento de empleo en el medio rural, vinculado a tareas y trabajos y proyectos que contribuyan a la lucha contra la despoblación en los municipios aragoneses, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa, señor Villagrasa, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. No sé si tendré el nivel como tan expertos tecnólogos y tecnológicos que han hablado anteriormente. Venimos a presentar algo más sencillo, venimos a presentar algo positivo y venimos a presentar una medida real de lucha contra la despoblación. No sabemos si el Gobierno de Aragón, en ese baile de la yenca de un pasito para adelante, un pasito para atrás respecto del ejercicio presupuestario, ya estamos en mayo, mes de las flores, con todo que les gusta a ustedes lo de la botánica, pues van a tomar alguna medida real, innovadora en materia de lucha contra la despoblación. Nosotros, habitualmente cuando llegamos a estos debates, pues se nos echa en cara y se nos dice al Grupo Parlamentario Socialista: ustedes no hicieron, ustedes no pensaron, ustedes no miren al pasado con ira. Ustedes ya llevan 2 años gobernando, ustedes tienen una serie de fondos y de presupuestos prorrogados para la despoblación, ustedes en el ejercicio anterior hubo un 66% que no lo materializaron y simplemente nosotros lo que les venimos a decir es: estamos en un nuevo ejercicio, en el año 2025, vamos a poner encima de la mesa medidas positivas que consideramos que de manera transversal a los ayuntamientos les puedan ayudar para la lucha frente a la despoblación. Estoy convencido, porque yo soy un parlamentario optimista, que frente a otras veces que no han salido iniciativas positivas para los ayuntamientos, esta estoy convencido de que saldrá. Y voy a confiar en la
argumentación y en la persuasión que pueda tener con los grupos de apoyo al Gobierno internos y externos. Miren, ustedes saben que la normativa básica en materia laboral imprime una serie de restricciones y una serie de cuestiones para las propias administraciones públicas y que precisamente la evolución del mercado laboral y que en muchas ocasiones el abuso de la temporalidad o de la interinidad por las administraciones públicas ha hecho que se hayan reformado determinadas normativas. Ustedes saben también que los ayuntamientos más pequeños, que los ayuntamientos de tamaño medio en la Comunidad Autónoma de Aragón, pueden llegar a tener dificultades para enfrentarse a procesos en los cuales pues sea necesario pues realizar pues la convocatoria pública de oposiciones, el que tenga que haber plazas con cobertura fija. Ustedes saben también cómo los empleos temporales vienen limitados a un máximo de 90 días acorde a la legislación laboral, y nosotros lo que les proponemos es que precisamente como uno de los elementos que la ley permite son la contratación por el tiempo determinado, en el cual se establece un tipo de subvención de una serie de perfiles desde un punto de vista laboral, que preparemos desde el Gobierno de Aragón, que preparen ustedes, y nosotros estamos perfectamente a su entera disposición para colaborar con las ideas y con las propuestas, un plan de empleo en el medio rural vinculado a proyectos, a servicios y a elementos que tengan que ver con la lucha contra la despoblación. Es decir, sin desdeñar otros programas que históricamente han funcionado muy bien en nuestra comunidad autónoma, como el de la inserción de los mayores de 55 años, como el de determinados perfiles, como el programa Emplear. Sin perjuicio de todos aquellos programas, nosotros lo que les pedimos es trabajemos una convocatoria de acuerdo con el INAEM, con la Consejería de Empleo, con las consejerías que ustedes estimen oportuno, para lanzar un plan de ayudas, un plan para la contratación en el medio rural, precisamente con proyectos y objetivos que tengan la lucha contra la despoblación. De aprobarse y de poderse convocar una orden, digamos, una convocatoria con estas características, por un lado fomentaríamos el mercado del empleo precisamente en los municipios que son más pequeños. Segundo, lo anudaríamos también a la participación de los ayuntamientos. Y tercero, lo circunscribiríamos a proyectos, a tareas, a encomiendas profesionales que tuvieran que ver con la lucha contra la despoblación. Creemos que esto puede ayudar a los ayuntamientos, insisto, especialmente a los más pequeños de nuestra comunidad autónoma. Sabemos que hay más de 500 ayuntamientos de menos de 500 habitantes y que precisamente como la gestión laboral, la gestión de personal, el tener unas plantillas, pues muchas veces adolece de esa falta de recursos materiales y humanos, nos parece que esta es una medida positiva, una medida que puede ayudar mucho a todos los ayuntamientos y una medida que el Gobierno de Aragón puede orientar perfectamente en los objetivos de lucha contra la despoblación. Como creemos que es una medida constructiva, confiamos en su voto favorable y esperamos pues que ustedes se sumen a esta proposición no de ley con su voto afirmativo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señor Villagrasa. A continuación, por los grupos parlamentarios no enmendantes, Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés, señor Izquierdo, tiene la palabra. Señor Villagrasa, ha tenido usted suerte en la primera, me ha convencido. Voy a votar a favor. No me ha convencido porque estaba convencido. Los que somos alcaldes del medio rural y de pueblos, sobre todo pequeños, sabemos la importancia que puede tener cualquier convocatoria y ayuda, por pequeña que sea. Esto es un trabajo que han venido haciendo en los últimos años, por lo menos desde que yo conozco las diputaciones provinciales, con esos planes de empleo, que no es lo mismo, pero que es algo muy parecido, que a los pequeños municipios nos viene muy bien. ¿Por qué nos viene muy bien? Porque hay muchos municipios de Aragón, esos que precisamente se aludía en la propuesta anterior, que tienen muy pocos habitantes, pues que contratar un trabajador o una trabajadora durante todo el año les es imposible porque sus arcas municipales tienen un presupuesto que no creo que les sorprenda con lo que les voy a decir, pero hay muchos ayuntamientos en Aragón que no superan los 200.000 euros de presupuesto. Si ustedes reducen y se van al disponible y ordinario que tiene ese ayuntamiento, no supera los 40.000 euros. Es decir, si tienen que pagar, en muchos casos, como es normal, un secretario compartido y gastos generales del propio ayuntamiento, imagínense lo que les queda para tener una persona que es la que se denomina un operario o operaria de servicios múltiples, por ejemplo, que pueda atender las circunstancias que en el pueblo se van viviendo en el día a día. Por eso son importantes estos planes de empleo, son importantes porque 3.000 o 4.000 euros, que a priori puede parecer una cantidad muy pequeña, a un municipio le puede resolver 2 meses
de un trabajador que a lo mejor son los del verano, que es cuando más dificultades hay, y si la Diputación le da otros 2, pues ya tiene 4, y si el Ayuntamiento puede poner otros 2, pues ya está en la mitad del año, que más o menos es una media jornada, que es lo que muchos municipios tienen. Por eso, al final, claro que es importante que se tenga en cuenta. Aquí nos encontramos con una dificultad que seguro que usted conoce. Ya veremos a quién encuentran para trabajar, porque este es otro problema que tenemos en el medio rural, que es una realidad. O sea, yo le puedo decir que yo voy a sacar 3 plazas en mi ayuntamiento temporales, la oficina de turismo, un peón o un peón para servicios múltiples en verano, y seguramente no encontraré quien los cubra. Esto nos está pasando, yo creo que los que venimos del medio rural conocemos esta circunstancia. Por desgracia, sacamos puestos de trabajo pues en las condiciones que mejor entendemos y luego no conseguimos encontrar a personas que cubran ese puesto, pues porque muchas veces nuestro número de trabajadores en paro en un municipio como el mío, a día de la semana pasada, era 0. ¿Eso es bueno? No, eso no es bueno. Eso significa que somos tan pocos que los pocos que estamos trabajamos y el resto que no trabaja es porque está jubilado o jubilada. Quiere decir, no hay población objetiva. Ojalá pudiésemos conseguir también hacer ese Erasmus rural laboral, que en muchos municipios nos vendría muy bien que personas del medio urbano quisiesen venir a nuestros pueblos pues a pasar la época estival y a trabajar también, ¿no? Porque, por desgracia, vemos como cuando vemos los puestos de garantía juvenil, por ejemplo, en muchos municipios no los piden porque luego no tienen personas que quieran trabajar. O sea, ojalá esto salga adelante, pero creo que le advierto una dificultad que usted conoce. Quizá no es el caso de municipios como el suyo, que son de gran entidad dentro de la población o la estructura poblacional de Aragón, pero municipios como el mío tienen el problema de que no encontramos quien pueda o quiera hacer esos trabajos en los municipios, pero votaré a favor. Muchas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Terrible Existe, señor Guitarte, tiene la palabra. Pues la proposición no de ley plantea una convocatoria de ayudas públicas del INAEM y de las consejerías del Gobierno de Aragón para fomentar el mercado de trabajo, dice, ¿no? Quizá la expresión más ajustada sería para contratación de personal para tareas, proyectos y trabajos municipales, que es lo que estamos en el fondo hablando. Bueno, una medida que ya se ha aplicado con cierta asiduidad anteriormente. La exposición de motivos reclama este nuevo programa de fomento del empleo más clara y concisa. Bueno, deja al Gobierno de Aragón a su criterio el porcentaje de subvención, la duración temporal, pero sí que está bien que fija un carácter finalista para el medio rural y vinculado al desarrollo de trabajos y de tareas. Se pretende vincular, cuestión que compartimos, estas ayudas específicas a pequeños y medianos municipios, pues son los que más dificultades tienen respecto a la materia de los recursos humanos, y de este modo se desarrollaría una medida positiva para estas entidades locales. Y además añade la frase, y proyectos de lucha contra la despoblación en el medio rural. Aunque en este extremo no concreta ni lo ha detallado en qué consistirían esos trabajos, se entiende también, así nosotros lo creemos, que las propias actividades ordinarias de funcionamiento de un pequeño municipio ya desarrolla esa tarea de lucha contra la despoblación. Sobre esta vinculación es lo que queríamos hacer hincapié. No hemos escuchado tampoco una explicación más detallada, pero podemos abrir un debate sobre si la mera existencia de la administración municipal en el medio rural de las zonas despobladas ya es una herramienta de lucha contra la despoblación en sí misma. Y en ese debate debo decirles que nosotros pensamos que sí, que la propia existencia de los pequeños municipios ofreciendo servicios, manteniendo las instalaciones y los equipamientos, ofreciendo presencia del Estado en el territorio, ya es una política que está trabajando contra la despoblación. Por eso es fundamental apoyar a los pequeños municipios y dotarlos de herramientas estables de financiación. Solo quiero recordar algunos detalles sobre la debilidad precisamente de la financiación municipal. El gasto público destinado por la Administración local solo representa el 12,8% del total del gasto de las administraciones públicas en España. Es prácticamente la mitad de los recursos que se destinan en otros países europeos, la mitad. La financiación para los pequeños y medianos municipios rurales es insuficiente para las competencias propias y para aquellas impropias que, curiosamente, ejercen por delegación. La infradotación de los pequeños municipios frente a la sobredotación de las grandes ciudades es una cuestión sostenida por expertos y que puede corroborarse ahora ya directamente atendiendo a los propios datos del Ministerio de Hacienda. Ellos también confirman la infrafinanciación municipal frente a la sobredotación de las grandes municipales. Las grandes ciudades reciben un 38,3% más de transferencias por habitante, ya admitiendo la asignación por habitante. Las grandes ciudades un 38,3% y las de más de 1 millón de habitantes reciben un 41,3% más por habitante.
Es importante que los ayuntamientos de las ciudades pequeñas y de los municipios rurales no se limiten a ofrecer los servicios mínimos, precisamente para trabajar en este ámbito que decimos, sino que contribuyan de manera decisiva a la cohesión social y territorial de las áreas despobladas y en el medio rural. Y, por otro lado, los pequeños y medianos municipios cumplen también una función esencial, que es el cuidado del territorio y su mantenimiento y mejora. Por eso creemos que hay que apostar por ellos decididamente, no solo poner planes de este tipo, sino contribuyendo a rectificar ese déficit de financiación que es crónico en España y que no tiene parangón en ningún otro país de la Unión Europea. Por eso creemos que hay que aprobar sin dilación una legislación específica, como también estas Cortes están proponiendo, para los pequeños municipios, que mejore su gestión y su organización. Votaremos que sí. Muchas gracias, señor Guitarte. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor Villagrasa, votaremos a favor de esta iniciativa. Compartimos el diagnóstico que plantea esta proposición. Los pequeños municipios aragoneses sufren una escasez de recursos humanos que dificulta su funcionamiento diario y limita su capacidad para desarrollar proyectos clave, sobre todo frente a la despoblación. Y los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, están asumiendo constantemente competencias impropias, tramitando proyectos complejos, sosteniendo servicios esenciales con plantillas mínimas. Y en muchos casos el alcalde o la alcaldesa de turno, con dedicación parcial o incluso sin ella, deben encargarse de todo, desde redactar subvenciones, coordinar brigadas, abrir instalaciones, mantener el contacto diario, sobre todo con la ciudadanía, para escuchar sus problemas diarios. Y esta realidad muchas veces es insostenible y profundamente injusta. Por eso vemos con buenos ojos que se plantee esa línea específica de ayudas para contratar a personal vinculado a tareas estratégicas como el mantenimiento de equipos municipales, la dinamización social, apoyo administrativo o gestión de servicios básicos. Pero estas ayudas deben también diseñarse apostando por la estabilidad. Si se aprueba esta iniciativa, no se debe de quedar en una convocatoria puntual, sino que forme parte de una política pública estable con planificación plurianual y coordinación con las comarcas. Porque si hablamos de fijar población, necesitamos continuidad, no soluciones temporales que desaparecen cada diciembre. Y también queremos subrayar la importancia de no recentralizar. Son los ayuntamientos quienes deben definir los perfiles necesarios y los proyectos prioritarios. La convocatoria debe de ser flexible, adaptada a la diversidad municipal y permitir cubrir desde técnicos de desarrollo local hasta personal de servicios múltiples. Y un apunte fundamental: no se puede hablar de luchar contra la despoblación si se recortan líneas escolares, se cierran consultorios médicos, si no hay profesionales sanitarios o si se abandona el transporte público rural. Esta medida será útil si se enmarca dentro de una estrategia territorial coherente que apueste por el reequilibrio institucional y la garantía de derechos de todo el territorio aragonés. Y por último, pedimos que esta línea de ayudas priorice la contratación de personas residentes o con vinculación en el entorno, porque luchar contra la despoblación también es generar oportunidades allí donde la gente quiere vivir. Desde nuestra vocación municipalista y compromiso con el territorio, apoyamos cualquier paso que refuerce a nuestros ayuntamientos, pero recordamos que los pueblos no necesitan solo ayudas, necesitan herramientas, respeto institucional y políticas públicas que piensen en ellos en todo el año. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Rouco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues mire, señor Villagrasa, yo le voy a decir algo sin ira, pero recordamos, porque hay que recordar para saber de dónde vienen. Y la inejecución a la que se refiere el Partido Socialista supone haber ejecutado 4 veces más de lo que el cuatripartito de izquierda presupuestaba. Y para más sin se dejaban el 33% sin ejecutar, es decir, apenas 2 millones de euros. Yo, la verdad es que lo puedo entender, puesto que el entonces presidente, señor Lambán, ya declaró que no creía en la despoblación. Por lo tanto, sin ira, pero se lo recuerdo. En primer lugar, se hizo el esfuerzo presupuestario que la izquierda nunca hizo y se multiplicó por 6. Y en segundo lugar, el estado desastroso de las plantillas que dejaron y el cambio en el Gobierno dio como resultado ese nivel de ejecución. Pero ya le digo, haber ejecutado 4 veces más de lo que presupuestaban. El resultado, una actuación de apoyo al medio rural muy superior en intensidad y en variedad a la que ustedes desplegaron. Tuvieron 8 años y hacen este comentario ahora. Ahora, cuando ya no siguen gobernando y ese simulacro de planificación y ayuda casi miserable que mantenían se ha convertido
convertido para ustedes en un verdadero programa de cohesión con una dotación mucho más cercana a la que precisan nuestras zonas rurales despobladas. Ahora llegan las ideas que nunca tuvieron y el rasero que nunca se aplicaron. Por lo tanto, me veía la obligación de decirle esto, puesto que usted también se ha referido. Por otro lado, ustedes lo que demandan aquí, en su párrafo segundo, es lo que se está tratando en el Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio, es decir, la dificultad en la contratación, la escasez de recursos humanos o acceder a subvenciones. Y ustedes aquí se están adelantando, así lo consideramos desde el Grupo Vox en Aragón, se están adelantando a ese Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio, donde se va a tratar, sí, bueno, así lo pensamos nosotros, señor Villagrasa, donde se van a tratar todos estos datos. Como digo, todo lo que ustedes están relatando en el párrafo segundo es lo que se va a tratar en el Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio. Por eso digo que ustedes están adelantando y nosotros pensamos que es mejor esperar a ese Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio en Aragón para esta despoblación y tratar todos estos asuntos que ustedes traen aquí, y entonces lo aprobaríamos o no. Pero vamos a esperar primero por rigurosidad y también por prudencia al Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio en Aragón. Gracias. Muchas gracias, señora Rouco. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Villagrasa, me acabo de enterar que entre los gustos del PP está la botánica. Le puedo asegurar que lo desconocía. Si quieres, abrimos también un debate de los gustos de su partido. Yo, sinceramente, no voy a hablar, pero le puedo decir que son más éticos y más sanos que los que tienen ustedes. Mire, he estado leyendo atentamente su iniciativa en el petitum y al principio, bueno, quería entender que podía haber pues alguna contratación, alguna asistencia técnica para solucionar estos problemas, pero ustedes al final lo que quieren es solucionar el problema de la despoblación contratando funcionarios en los ayuntamientos pequeños. Claro, a ustedes que les va el comer bien, lo que quieren es llenar de grasa la administración y precisamente lo que hay que hacer es adelgazar la administración. Mire, aquí yo creo que claramente se reflejan dos tipos de políticas, las políticas de izquierdas, las políticas de derechas ante un mismo problema. Es decir, nosotros nos encontramos que las labores administrativas, presentación de proyectos, concurrencia de subvenciones, otras muchas funciones que a veces los ayuntamientos pues no dan abasto, como usted bien dice, pues ustedes que dicen más gasto y más funcionarios, y eso sí que los financie el Gobierno de Aragón. Nosotros, ¿por qué apostamos, señorías? Precisamente por reducir esa burocracia y que evidentemente los ayuntamientos puedan solucionar esos problemas que tienen ahora, y precisamente lo ha comentado la señora Rouco, que veo que estuvo atenta cuando vino la directora general de Administración Local y habló precisamente de la ley, de ese estatuto para el municipio rural, donde se quieren quitar todas esas trabas y se quiere agilizar la administración en los ayuntamientos o en los procedimientos administrativos. Al final lo que buscamos es una administración más eficiente y menos costosa para los ciudadanos, porque al final eso algún día también lo tendrán que saber, que todo lo que nos gastamos viene de los impuestos de los ciudadanos, no de la máquina de hacer billetes, y por lo tanto nuestra obligación es velar por cómo se gasta el dinero, cómo se gastan los impuestos de los ciudadanos. Además, fíjese, desde el INAEM ya cuenta con 2 programas de fomento del empleo alineados con lo que plantea en su iniciativa, el programa Joven y el programa Emplear, pero yo creo que la noticia de hoy es que usted ha descubierto el plan de empleo de la Diputación Provincial de Teruel, es decir, la Diputación Provincial de Teruel saca unas ayudas económicas para que los ayuntamientos contraten para lo que ellos quieran. Por lo tanto, estaría más que cubierta esta contratación, y no entiendo que haya que sacar nuevas ayudas en las mismas líneas cuando ya los está cubriendo una administración, como son en el caso de Teruel las diputaciones provinciales. Por lo tanto, y como le digo, como plantean una solución a un problema que es opuesta radicalmente a la nuestra, la suya es engordar la administración, gastar más dinero, la nuestra es hacerla más eficiente, pues evidentemente votaremos en contra de su iniciativa. Muchas gracias, señor Gracia. Señor Villagrasa, ¿desea modificar los términos? No, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor?
7, ¿no? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazada por 10 votos en contra y 9. Es que no han votado. Faltan 2, no han votado. ¿Se han abstenido? A ver, repetimos la votación. ¿Votos a favor? Ahora sí. ¿Votos en contra? Venga, queda rechazada por 9 votos a favor y 10 en contra. Explicación de votos, señor Izquierdo. Señor Guitarte. Bueno, simplemente por recalcar, lamentar que no haya salido, pero por recalcar lo que he querido decir antes en la exposición, que deberíamos abrir el debate de los pequeños municipios como herramienta, los pequeños municipios y también las comarcas, en el caso de Aragón, como herramienta estricta en el territorio para luchar con la despoblación. No tenemos que inventar nada, ya tenemos la estructura administrativa y deberíamos trasladar apoyos inmediatos e importantes para que su acción sea de verdad de agente prioritario en la lucha contra la despoblación. Gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Señora Las Obras, señora Rouco. Gracias, presidente. Bueno, aclarar que nosotros queremos esperar al Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio, como digo, para lo que dice usted en su párrafo 2, solventar otras de las dificultades que se enfrenta el medio rural, que es la escasez de recursos humanos en la administración local, las dificultades en la contratación y la complejidad para acceder, por ejemplo, a subvenciones. Y nosotros pensamos que como esto se va a traer y se va a solucionar, que esa es la esperanza que tenemos en el Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio, preferimos esperar a que salga este estatuto y luego ya veremos. Gracias. Gracias, señora Rouco. Señor Villagrasa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a los grupos que han entendido la propuesta, que se han sumado en positivo, los debates que ha abierto el señor Guitarte. Señora Rouco, no me lo esperaba su argumentación. Usted tiene mucha confianza. No, que no se lo digo a mal, no se lo digo a mal. Usted tiene mucha confianza en lo que va a ser un texto con carácter de ley, que por cierto el estatuto lo propuso el Partido Socialista, pero eso es una cosa muy distinta a una orden de convocatoria y una base reguladora, con lo cual este año no vamos a tener ninguna convocatoria dedicada para mejorar el empleo y la lucha contra la despoblación en el medio rural. Discrepamos en la manera, pero bueno, y luego ya llega el señor Suso, que parece que los discursos los prepara en la piscina, tomando el sol. Usted ha tenido la oportunidad de dedicarse a hablar de cuestiones de empleo y del medio rural. Mire, yo no le voy a explicar ni voy a entrar en aspectos chabacanos dentro de lo que usted ha dicho del discurso. Ustedes lo que dicen es que no quieren un plan de empleo en el medio rural y que no quieren un plan de empleo de lucha contra la despoblación. Y lo demás son excusas de mal pagador. ¿Y sabe lo que pasa, señor Gracia Suso? Que cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones y cuando tiene que tomar decisiones tiene que implicarlas con presupuesto. Y ustedes hemos llegado al mes de mayo y ni tienen presupuesto ni se le espera. Usted hoy ha sido Vaya terminando, le ha robado la merienda a la señora de Vox, se la ha llevado a su posición política, pero lo que todos ayuntamientos van a saber, y ya puede ir usted corriendo a contárselo, es que ninguno va a tener ayudas por parte del Gobierno de Aragón para un plan de empleo. Una triste noticia. Muchas gracias, señor Villagrasa, por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Gracia. No sabía si hablar porque como el señor Villagrasa lo sabe todo de todos, sabe lo que hacen ellos, lo que hacemos nosotros, lo que vamos a hacer. Oiga, aproveche esa virtud que tiene cuando está en el gobierno para hacer las cosas mejor y que no demanden a la oposición, señor Villagrasa. Porque claro, usted también ha dicho que han aprobado la iniciativa los que la han entendido y los que no. Pero cuando a ellos les dices que no han entendido algo, vaya cómo se ponen, señorías, vaya cómo se ponen, hasta para pedir retirar la palabra y madre, pero los demás tenemos que tratar muchas veces con su mala educación. Mire, yo se lo he comentado, ¿no? Al final se pone para dar solución a esos problemas en la gestión municipal. Por un lado va a haber una ley de régimen de funcionamiento del pequeño municipio. Yo creo que cuando esté hecha la puede leer. Yo no le voy a decir si no he entendido lo que yo he dicho.
Estoy seguro de que lo ha entendido. Va a haber una ley del pequeño municipio, se reducirá la burocracia, se agilizarán los trámites. También se va a sacar este año una nueva bolsa de interinos y va a haber novedades que ustedes no ponían, que es establecer un procedimiento especial para cubrir puestos de difícil cobertura, que eso ustedes tampoco lo hacían. Y cuando esto salga adelante, veremos si su iniciativa que ha presentado hoy se queda estéril. Y como ya le he dicho, las diputaciones provinciales también están sacando planes de empleo para contratar funcionarios en caso de que lo necesiten y en el área que necesiten. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Gracia. Pasamos al punto número 4 del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 212/25, relativa a impulsar una línea de ayudas que facilite a los municipios a cumplir el requerimiento del Gobierno de Aragón en materia de retirada del amianto, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Partido Aragonés. Señor Izquierdo, para su presentación y defensa, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Pues todos ustedes, o la mayoría de ustedes, conocerán que en las últimas fechas hemos recibido todos los ayuntamientos de Aragón una comunicación por parte del Gobierno de Aragón en la que nos decían que hagamos de policía para decirle a todo el mundo las instalaciones de amianto que hay en nuestros municipios, públicas y privadas, para que luego quien sea lo denuncie o haga pagar la cantidad que se determine. Es decir, un ganadero de nuestros pueblos que tiene una paridera, el que no sepa lo que es una paridera luego se lo explico, en el monte, y tiene un techo de amianto y va el alcalde, ¿verdad?, y dice: aquí está el techo de amianto en el polígono tal y parcela tal. 4 o 5 meses después va el Gobierno de Aragón y le dice al propietario: elimine usted el techo de amianto o le vamos a sancionar. Entonces, yo ya le anticipo que los alcaldes del Partido Aragonés no van a responder a esa encuesta. Nos vamos a declarar en rebeldía. Fíjese si somos malos. Porque si quiere hacer el Gobierno de Aragón de policía, que lo haga él, que tiene más medios, más dinero y más capacidad. Que tienen que ser los alcaldes de los pueblos los que vayan a hacer de policía gratis para el Gobierno de Aragón, que por ende es para el Gobierno de España, porque ahora resulta que esto es una idea que tuvo el Gobierno de España en su momento. Entonces esto es una idea Trump. Vamos a hacer un control y lo vais a pagar vosotros. O sea, nos parece una barbaridad. En el Partido Aragonés no entendemos cómo el Gobierno de Aragón ha podido enviar esta comunicación, que muy bien no lo habrán hecho, porque una semana después convocaron a los alcaldes a una reunión, por lo menos en la provincia de Teruel, para decirnos aquello de que, hombre, que no era intención nuestra, pero fíjese usted que en el año 17 también se comunicó y, claro, algo tendríamos que hacer. Nosotros lo que proponemos es que, aparte de venir a denunciar, a complicarle la vida a la gente, a generarle problemas, pues que también seamos capaces de darle alguna solución. Es decir, un ayuntamiento de 50 o 60 habitantes de la provincia de Teruel o de Huesca, que tiene un terreno municipal en el que habían o de Zaragoza, unas antiguas granjas, puedo poner ejemplos en la provincia de Teruel que conozco más, de 3.000 metros cuadrados, que ahora es propiedad municipal, todo el techo de amianto. ¿Ustedes saben lo que vale retirar ese techo? ¿Verdad que lo saben? Son cantidades de cientos de miles de euros. Y eso lo va a pagar el ayuntamiento, y ese es su particular también, por supuesto. Y nosotros, los ayuntamientos, vamos a hacer de órgano gestor y de órgano señalador de nuestros particulares. Nos parece una barbaridad. Estas cosas creemos que en vez de tratar de ayudar, se habla mucho de la despoblación, ¿verdad? Hay que luchar contra la despoblación, hay que tratar de proteger al medio rural. Oiga, lo están ustedes protegiendo en Madrid y en Zaragoza desde los dos gobiernos de maravilla. Nosotros lo que creemos que hay que hacer es un plan, y el plan tiene que ir acompañado de dinero. Plan monetario, es decir, oiga, mire, si usted retira el amianto de su instalación, le vamos a colaborar con el 50%, con el 60% del coste, hasta un total de no sé cuánto. Además, vamos a enviar a los técnicos del Gobierno de Aragón, que tiene muchos y muy buenos, a que recorran Aragón a lo largo y ancho del mismo. Yo les puedo acompañar si no saben ir a algún sitio, para que hagan ellos el inventario y que sean ellos el agente controlador. Yo creo que no es obligación de los ayuntamientos, ni es obligación de los alcaldes. No sé en qué ley orgánica de régimen local dice que el ayuntamiento tendrá que ejercer de policía nacional para el Gobierno de Aragón, para que dos direcciones generales no tengan que hacer su trabajo. Yo creo que esto es más grave de lo que pensamos. Por eso yo les pongo encima de la mesa 3 cuestiones muy sencillas. Crear una línea de ayudas destinada a los municipios aragoneses para retirar el amianto en sus instalaciones. Segunda, establecer un fondo específico que cubra los costos del inventario de retirada. ¿Por qué? Porque esto, si lo hace un ayuntamiento, oiga,
no tiene coste. Ahora vamos a que lo haga la DGA. Seguro, no se preocupen que va a tener coste, que van a tener que licitar una línea para que salga, o quien sea, mande a unos técnicos a recorrer los municipios, y eso sí que vale dinero. Cuando lo hacen los municipios no vale dinero, si lo hace el Gobierno de Aragón seguro que valdrá. Y luego, pues lo que les digo, facilitar el asesoramiento técnico y logístico. Hay ayuntamientos, yo no sé si no nos hemos enterado en todo este tiempo, que hay ayuntamientos que tienen un secretario 2 días a la semana. No sé si nos hemos enterado, ¿no? Que hay ayuntamientos que no tienen alguacil, que hay ayuntamientos que no tienen nada más que un arquitecto municipal, que es el comarcal, y que va un día a la semana o ni siquiera va. No sé si conocemos estas circunstancias, yo creo que sí. Yo creo que los que estamos aquí y nuestros compañeros, hombre, conocemos el territorio. ¿Cómo se puede mandar una carta a los ayuntamientos de Aragón diciéndoles que tiene usted un plazo de no sé cuántos días? Yo ni la he abierto. Soy alcalde, ni la pienso abrir, ni la voy a contestar. Ya nos cansamos los alcaldes de que nos digan lo que tenemos que hacer. La autonomía municipal está muy por encima de lo que algunos piensan. Y ahí hay directores generales del Gobierno que deberían hacérselo mirar. Los ayuntamientos se les trata con respeto, se les llama, no se les impone, se les comunican las cosas, se llega a acuerdos. Hacemos la reunión 15 días después porque se ha montado la de Dios es Cristo, si no, no se hace ninguna reunión. ¿Y ahora quién lo va a resolver? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Los ayuntamientos? ¿Con qué dinero? Por eso yo lo que propongo es que las cosas vengan acompañadas del monetario, que parece que se nos olvida siempre a los unos y a los otros, porque no se nos olvide que esta norma se le ocurrió a alguien en Madrid que debe dormir muy ancho por las noches. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Aragón Progresista, señor Guitarte, tiene la palabra. Sí, pues como recoge la documentación aportada por los servicios jurídicos en la comisión, la PNL 215/25 sobre la creación de un programa de ayudas para la retirada de amianto de edificios e instalaciones en Aragón se debatió ya en la Comisión de Medio Ambiente el pasado 8 de mayo y fue presentada por nuestro grupo y, advierto, fue rechazada. Esta PNL planteaba iniciativas muy similares a las que hoy debatimos. Además, en la documentación aportada faltarían 2 iniciativas de nuestro grupo sobre esta cuestión y que se han producido en esta legislatura. Primero, falta la pregunta 814/25 relativa al protocolo para la retirada de amianto exigida por la ley, formulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado señor Moreno en el pleno del pasado día 16 de mayo. Y en esa pregunta se instó a las consejerías si se había planteado algún plan para la retirada de amianto y solicitó ayudas para la elaboración de los censos municipales con los censos de amianto. El diputado Moreno le propuso al consejero promover un acuerdo financiero con el Gobierno de España para retirar los materiales de amianto y mientras logra dar apoyo técnico, jurídico y económico en la elaboración de esos censos municipales e incluso que el Gobierno de Aragón asuma ese censo en los municipios de menos de 1.000 habitantes, actualizar el registro de empresas con riesgo de amianto, aprobar un plan de desamiantado para colegios y edificios públicos, crear el censo del amianto de Aragón y crear el certificado de edificio libre de amianto. Y para todo ello recabar que el Gobierno de España pida fondos europeos, que los hay para esta actividad. Y segundo, también falta la interpelación número 125/24 relativa a la política del Gobierno de Aragón sobre la retirada de residuos y erradicación de amianto, también al consejero de Medio Ambiente, debatida en el pleno del 12 y 13 de diciembre de 2024, y en la que se preguntaba cuál era la política general del Gobierno de Aragón sobre la retirada de residuos y, en particular, sobre la erradicación del amianto y otros materiales que constituyen un problema para la salud pública. Allí se evidenciaba que el amianto es un verdadero problema de salud pública y se planteó la competencia de la Consejería de Medio Ambiente y concretamente su Dirección General de Calidad Ambiental en este problema sobre un tratamiento, un residuo especial o peligroso que en modo alguno es competencia de los ayuntamientos, sino del Gobierno de Aragón, como es el amianto. De manera que su retirada, no la elaboración de los censos, su retirada excede el ámbito competencial de los municipios que se ocupan solo de los residuos domésticos según la ley. El amianto es un agente cancerígeno que existe una acción transversal desde el punto de vista administrativo y el trabajo por personal y empresas cualificadas y certificadas para ello. Traigo estas informaciones porque el amianto, la elaboración de los censos, el comenzar a impulsar planes de desamiantado en Aragón no solo nos preocupa, sino que de ello nos hemos ocupado en tareas de impulso y control al Gobierno. Las Cortes y especialmente el Gobierno de Aragón tienen que dar respuesta a este problema y no volver la espalda. Hoy tienen una nueva oportunidad para que esta PNL salga adelante y nosotros la apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, señor Izquierdo, votaremos a favor de la iniciativa que ha presentado hoy. Estamos debatiendo una cuestión que, desgraciadamente, no es nueva en esta Cámara, ya se ha debatido recientemente en las Cortes, como es el amianto. Es un material que forma parte de la historia constructiva del siglo XX, pero que sigue siendo en el XXI uno de los principales riesgos ambientales y sanitarios que arrastramos. Y lo más preocupante es que en muchos casos lo arrastramos en silencio. Celebramos que esta iniciativa ponga el foco en un problema real, concreto y urgente, porque es verdad que el amianto sigue presente en tejados, bajantes, conductos, estructuras agrícolas y ganaderas, en pabellones municipales y en edificios públicos que aún hoy utilizan miles de aragoneses y aragonesas cada día. Y también es verdad que la responsabilidad de su eliminación ha sido trasladada de forma directa a los municipios sin acompañamiento económico y técnico suficiente. Compartimos la necesidad de avanzar con determinación en la eliminación del amianto en Aragón. La Ley 7 del 2022 no deja lugar a dudas. Hay que elaborar inventarios, establecer calendarios de retirada y garantizar una gestión segura de estos residuos. Es una obligación legal, sobre todo, además, una responsabilidad moral con la salud pública y no hay margen para mirar hacia otro lado. Ahora bien, esta estrategia no puede plantearse al margen de la realidad, porque la realidad es que muchos municipios aragoneses, especialmente los más pequeños y los que más patrimonio edificado concentran, no tienen capacidad económica ni técnica para afrontar esta tarea por sí solos. Y no hablamos de caprichos, hablamos de obras complejas, de contratación de empresas especializadas, de cumplimientos de protocolos estrictos de seguridad y de gestión de residuos peligrosos. Por eso es razonable que desde el ámbito local se esté reclamando apoyo. No se trata de eludir competencias, se trata de hacerlas viables. Y ahí el papel del Gobierno de Aragón debe de ser claro: coordinar, apoyar y garantizar que nadie quede atrás, porque si dejamos que esta responsabilidad se reparta solo según el tamaño del presupuesto municipal, lo que generaremos será una nueva desigualdad ambiental. Vemos necesario habilitar esta línea de ayudas, establecer un fondo específico que cubra también el inventario y la gestión y ofrecer asesoramiento técnico a los ayuntamientos. Son cuestiones que consideramos razonables e imprescindibles si de verdad queremos cumplir la ley y proteger la salud de los aragoneses y aragonesas. El amianto mata, esta es una realidad, y mientras siga instalado en infraestructuras públicas seguirá siendo una amenaza para la ciudadanía y un lastre ambiental. Por eso este debate no puede ser técnico ni meramente presupuestario, es un debate político y vamos a estar siempre al lado de las soluciones, pero también vamos a exigir que esas soluciones sean coherentes, equitativas y aplicables a toda la realidad aragonesa y no solo a una parte. Por lo tanto, con este argumentario, señor Izquierdo, votaremos a favor de su iniciativa. Muchas gracias, señora Lasobra. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Rouco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, señor Izquierdo, nosotros le vamos a votar a favor y le querría decir al señor Guitarte que no es la misma que la que usted presentó. Hay unos matices que son diferentes. De cualquier forma, la Ley 7/22 obliga a los propietarios a retirar el amianto antes del 2028 y el Real Decreto 396 del 2006 regula la seguridad de este proceso. La Unión Europea ofrece estos fondos. ¿Qué aporta esta PNL? Pues no es la misma que la del Teruel existe. Nosotros, desde luego, votaremos a favor. Creemos realmente que hace falta un censo, un plan de recogida en centros seguros. Si bien el Gobierno de Sánchez, responsable de la ley, debería de haberse involucrado más en este tema, pero bueno, podemos esperar sentados. De todas formas, como digo, nos parece bien crear una línea de ayudas económicas destinada a estos municipios aragoneses porque es mucho dinero y ellos no lo pueden hacer solo. Es responsabilidad del Gobierno de Aragón retirar todo este amianto, responsabilidad del Gobierno de Aragón y del Gobierno de Sánchez. Pero sí que es verdad que debemos de estar al lado de los ciudadanos porque con esto ellos solos no lo van a poder hacer. Por eso simplemente nos apuntaremos a su proposición no de ley porque nos parece bien. Muchas gracias, señora Rouco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Izquierdo, votaremos a favor. Nosotros preguntamos también en pleno. Hemos presentado una proposición no de ley, pues que la filosofía y los objetivos pues son muy similares. A nosotros nos parece adecuado que ante un tema
complejo y sobre todo más dificultoso para las administraciones locales, pues un gobierno como el de Aragón se involucre en algo más que enviar una misiva, una carta en la que, como estoy seguro que todos habrán leído, pues la podemos poner entre exclamaciones. ¿Qué carta? Una carta en la que hace una cita de la ley del año 2022, un enlace a un PDF descargable de más de 50 páginas y le indica a los ayuntamientos que hagan un censo, que pongan los medios y que sean ellos los que ejerzan unas facultades que ya de por sí son difíciles, son muy complicadas, máxime en el medio rural, cuando todo el mundo sabe, no solamente el amianto, el fibrocemento, los elementos que pueden percibirse, como pueden ser los famosos tejados de uralita, o qué ocurre con aquellas zonas en las cuales el fibrocemento está en las tuberías por debajo de las calles, etcétera, etcétera. Y bueno, y hablábamos también de una cuestión, lo primero, el señor Izquierdo hablaba de que los alcaldes no éramos policías. Ustedes son conscientes de la dificultad que puede existir en cualquier ayuntamiento, y no les estoy hablando de colores, sino de gestores y de servidores públicos, de tener que elaborar listas que además no son de su competencia, diciendo aquí, aquí y aquí. Nosotros no compartimos esa filosofía. Nosotros creemos que el Gobierno de Aragón en esa carta pues también tendría que haber puesto determinados elementos y determinadas facilidades, como quién va a elaborar el censo, qué profesionales, dónde se ubican, y aportar también una serie de recursos. Recientemente, y yo se lo puedo decir como experiencia y como conocimiento, después de hablar con muchos alcaldes del Partido Socialista y de otros partidos y de actuaciones que le han tocado realizar a uno en primera persona, ustedes saben que retirar un metro cuadrado de amianto de uralita cuesta 25 euros, un metro cuadrado. Ustedes saben que llevar al centro gestor de residuos homologado por el Isla de Aragón, con toda la normativa, que estamos totalmente de acuerdo, de protección de la salud, vale más de 95 euros. ¿Sabe que eso significa que en una nave o una granja de tamaño medio, solamente para la gestión del residuo del amianto estamos hablando de 25 de 30.000 euros? Es decir, es algo no solamente gravoso, sino complejo, y por tanto, señor Izquierdo, en tanto en cuanto el Partido Socialista hemos presentado una iniciativa en el Pleno muy similar, creemos que el Gobierno de Aragón se tiene que involucrar, creemos que además el Gobierno de Aragón, con un presupuesto en prórroga y con 1.000 millones más que el anterior presupuesto, y que las letras doradas del presupuesto más alto de la historia pues tienen que bajar al suelo, nos parece muy adecuado el crear la línea de ayudas económicas, el específico que cubra los costes de inventario y también el asesoramiento técnico. Por tanto, votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias, señor Villagrasa. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues voy a empezar parafraseando al señor Villagrasa con lo del Gobierno de Aragón. Se debe involucrar en algo más que en enviar una carta como la que envió el Gobierno del señor Lambán en el 2017 a través del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud, que envió una carta a todos los municipios aragoneses de más de 3.000 habitantes precisamente para que elaborasen este censo de amianto, ¿no? Y esa carta que también luego envió en el 2019 involucrando también a los de más de 2.000 habitantes. Y esa fue una carta que envió el Ejecutivo del señor Lambán. Creo que usted es del Partido Socialista y el señor Lambán también. Y estaban entonces ustedes en el Gobierno. Por cierto, una carta en la que estaba todo el cuatripartito, el Partido Socialista, Junta, Podemos, en fin. ¿Y qué se hizo desde el 2017? Absolutamente nada. Y en el 2021 se aprobó una proposición no de ley a propuesta de Izquierda Unida con un texto transaccional, con una enmienda conjunta que presentaron los partidos que estaban en el Gobierno entonces, es decir, el Partido Socialista, Podemos, Junta, y se aprobó por unanimidad. Previo estudio económico, vamos a hacer un plan que no sé qué. ¿Y qué se ha hecho desde el 2021? Nada, nada. Es tal la inacción que se produjo que en el 2023 el Defensor del Pueblo, en el 2022, perdón, el Defensor del Pueblo se dirigió al señor consejero Olona de Agricultura demandándole las acciones que había que hacer. ¿Y qué hizo el señor Olona? Contestó, estamos en ello. Y en el traspaso de poderes el Partido Popular, que se encontró nada, que no habían hecho ustedes absolutamente nada. Y esta es la situación. Y entre medias nos encontramos con la Ley 7/2022 de residuos, donde su famosa disposición adicional 14ª obliga a los ayuntamientos, ustedes, el señor Sánchez, obliga a los ayuntamientos a que hagan este censo de instalaciones. ¿Y cuánto dinero pone el Gobierno de España para realizar este censo?
Nada. ¿Quién es el policía? Ah, no, el policía resulta que es el gobierno del Partido Popular ahora. No, sí, ustedes han dicho eso. Mire, señor Villagrasa, nosotros no nos vamos a quedar en esto. No vamos a seguir diciendo y tú más. Nosotros vamos a ser proactivos. Efectivamente, los ayuntamientos no tienen capacidad económica, una capacidad económica deficitaria. Y ustedes están contribuyendo precisamente a crear una serie de obligaciones a los ayuntamientos, precisamente a los municipios aragoneses, que no tienen fondos. Yo no sé si ustedes se han molestado, bueno, si usted ha dicho lo de los 25 euros por metro cuadrado para retirada de amianto. Yo, para prepararme esta intervención, he tirado de inteligencia artificial y le he preguntado a la inteligencia artificial cuánto costaría, según la realidad aragonesa, metiendo los datos de población y los municipios aragoneses de menos de 20.000 habitantes, es decir, los 727, cuánto costaría hacer ese censo. 11 millones de euros. Esos son los 11 millones de euros que debería poner el Gobierno del señor Sánchez, que con la Ley 7/2022 ha obligado a todos los ayuntamientos a hacer este censo. Así que eso es lo que le queremos reclamar al señor Sánchez, que por lo menos haga eso. Y he hecho algo más. También le he preguntado otra vez a la inteligencia artificial cuánto sería el coste de retirar ese amianto de los municipios. ¿Y sabe cuánto me ha dicho? 110 millones de euros. Pero claro, esto es la inteligencia artificial y yo quiero hacer una propuesta basada en la realidad. Y me gustaría que efectivamente pudiéramos ayudar a los municipios. Y me gustaría que existiese un estudio económico y una viabilidad económica y que el Gobierno de Aragón efectivamente también participara, pero de verdad, no como el anterior Ejecutivo. Por eso le voy a proponer un texto transaccional, le voy a poner una enmienda in voce al señor Izquierdo, que si tiene a ver, la podemos ver con tranquilidad, para efectivamente que el Gobierno de Aragón contribuya en el problema que ha creado el Gobierno de España, porque no hay ninguna directiva europea que obligue a los ayuntamientos a hacer este censo. Así que, señor Izquierdo, le propongo el siguiente texto, que si quiere lo podemos hablar. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a, previo estudio económico y una vez conocido el censo y la viabilidad económica, crear una línea de ayudas económicas destinada a los municipios para la retirada del amianto a sus instalaciones. Como ven, incluye al Gobierno de Aragón. Punto 2. Solicitar al Gobierno de la Nación a establecer un fondo específico que cobra los costos de elaboración del inventario, calendario, retirada y gestión de los materiales que contienen amianto en el marco de una planificación nacional. ¿Por qué? Porque esto depende de ustedes. Ustedes nos han obligado a esto, señores del Partido Socialista. Vaya terminando, señora Cobos. Y el último punto. Buscar fórmulas que faciliten el asesoramiento técnico y apoyo logístico a los municipios para asegurar que la retirada del amianto se realice de manera segura y conforme a la normativa vigente. Y esto lo hacemos por responsabilidad y porque se aprueben iniciativas que sean responsables y no son simplemente un guiño a la galería. Así que, señor Izquierdo, si tiene bien muchas gracias, esta iniciativa, se lo agradeceremos. Muchas gracias, señora Cobos. Señor Izquierdo, no sé si está en condiciones de poder posicionarse o suspendemos para que esa enmienda la puedan conocer todos los demás grupos. Señor presidente, estoy en condiciones de pedir un receso de 2 o 3 minutos para el primer punto. Al principio me parecería bien, pero claro, es que habría que verlo. Pues hacemos un receso de 1 minuto. Si no le importa.
Pues reanudamos. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Presidente, ahora sí me encuentro en condiciones de pronunciarme. El primer punto quedaría el tenor, lo voy a leer lo hemos comentado, pero para que todo el mundo sea consciente, se cambiaría y sería: previo estudio económico y una vez conocido el censo y la viabilidad económica, crear una lista de ayudas, una línea de ayudas económicas destinada a los municipios para la retirada del amianto de sus instalaciones. El segundo punto sería establecer un fondo específico que cubra los costos del inventario, retirada y gestión de los materiales que contienen amianto en colaboración con el Gobierno de España dentro del marco de planificación nacional. Y el tercero quedaría como está. Gracias. Pues si le parece, sometemos a votación el texto que ha leído el señor Izquierdo. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Explicación de voto. Sean generosos porque hemos perdido mucho tiempo. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No soy yo el que me extiendo, quizá esta vez sí lo haga un pelín. En primer lugar, a veces es imposible hablar. Venga, tiene la palabra. Gracias. En primer lugar, agradecer a todos los grupos la voluntad de votar esto a favor, porque efectivamente somos todos conscientes de que es un problema. Agradecer la cintura tanto al señor Villagrasa como a la señora Cobos, que eran los que generaban, lógicamente, la disputa por el Gobierno de España y el de Aragón. Y simplemente, señor Guitarte, perdone que me centre en usted, pero no puedo evitarlo. Usted presentó una iniciativa no igual que esta el día 22 del 4 el día 24 del 4 a las 12:41 de la mañana. El partido aragonés al que represento la presentó el día 22 del 4 a las 8:59 de la mañana. Por lo tanto, sé que usted sabe sumar y restar. Llegamos nosotros antes, lo hicimos nosotros antes, y el que llegó detrás, como siempre, o como casi siempre, a rebufo, haciéndose eco de las iniciativas del partido aragonés, que tiene muchos alcaldes y concejales que nos cuentan las cosas, no como usted, fue usted. Usted es el que llega tarde, usted es el que copia, usted es el que plagia, pero lo grave de todo esto no es que lo haga, que haga usted lo que quiera, oiga. Lo grave es que encima me dice a mí que yo llego tarde y que le he copiado la iniciativa. Oiga, que la presenté yo antes. Que es que la presenté yo antes, como siempre. Porque desde que usted ha llegado aquí, aparte de decir renovables sí, pero no así, lo único que hace es copiar las cosas que hacemos los demás, porque no tiene ni idea de lo que pasa en el territorio y tampoco le preocupa, salvo decir siempre lo mismo con un mensaje vacío y llegando a acuerdos que luego a nadie le cumple. O sea que ya vale, y mírese usted las cosas. Tanto que hable usted de lo que nos trabajamos los demás las iniciativas, trabaje usted un poco a la suya, que no sabe ni cuándo presenta las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo, por el Grupo Parlamentario de Aragón Progresista. El que no tiene ni idea, en todo caso, será usted. O sea que un poquito de respeto para estas cuestiones. El 12 y 13 de diciembre de 2024, es decir, medio año antes de que usted hablase de esto, que le repelía, se debatió una interpelación con el consejero de Medio Ambiente respecto a este tema. O sea, medio año antes. O sea, que no venga jugando con horas y minutos. Respete. Y yo tengo derecho a presentar cuando me dé la gana las iniciativas, cuando me dé la gana. O sea, que no saque usted aquí argumentos de media hora, de 5 horas, porque medio año antes habíamos sacado ya este tema en el debate de las Cortes. Medio año antes, 12 y 13 de diciembre. Y lo que no sé si es fácil de explicar o de comprender es porque se ha aprobado en esta comisión, y yo me congratulo que se haya aprobado por unanimidad, lo que no se quiso aprobar a principios de mes en la comisión competente en esta cuestión, que es la de Medio Ambiente y no la de Fomento. Y también porque se desdeñó con su colaboración con excusas peregrinas en la Diputación Provincial de Teruel el mes pasado. Y por qué las medidas del Gobierno de Aragón que reclamamos en el mes de diciembre, en lo que le he mencionado antes, no se implementaron. O sea, porque todo parece haber sido necesaria una labor de convencimiento, de conocimiento de la importancia de este asunto, entre otras personas en usted, que lo que ha hecho es llamar a la rebelión a determinados ayuntamientos para que no cumplan con una cuestión que es obligatoria por ley y es un verdadero problema de salud pública. Es un problema cancerígeno, un verdadero problema de salud pública, y usted está obligado a cumplir con la ley. Y esto no es una cuestión baladí. La erradicación del amianto es un problema de salud pública que tanto vaya terminando, hay que escuchar, señor consensuar, conocer lo que han hecho otros. Por ejemplo, lo que está haciendo la Comunidad de Cataluña, que ya lleva años trabajando en esto. Entonces, entiendo que esto es un paso adelante que veníamos defendiendo, por eso lo hemos aprobado, pero no me gusta el término, el recurso a los géneros epistolares que se han hecho. Lo que hay señor Guitarte, vaya terminando. Es curarse en salud al mandar esa carta, protegerse frente a posibles responsabilidades futuras, que las habrá. Señor Guitarte, vaya terminando. Y volver a recalcar que esto es un residuo peligroso, cancerígeno, un verdadero problema de salud pública que parece menor, pero que lo parece porque el periodo de latencia desde la aparición de la enfermedad es de 20 años y no somos conscientes. Muchas gracias, señor Guitarte. Señora Las Obras, tiene la palabra. Yo voy a ser muy breve, un poco para rebajar esta
tensión que hay por este sector sur. Únicamente que me alegro muchísimo de que todos los grupos parlamentarios de esta comisión hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo para un tema tan importante como es el tema del amianto, que es un problema de salud pública, y me alegra enormemente que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo tan solo en 3 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora Sobras. Señora Rouco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues desde Vox también nos alegramos de haber llegado a un acuerdo entre todos, porque si bien consideramos, como ya dijimos en la comisión anterior, que con el presupuesto de Aragón no debería retirarse el amianto porque es una responsabilidad del Gobierno de España, sí somos conscientes del peligro del amianto para todos los municipios, para las personas de todos los municipios de Aragón. Y la responsabilidad, aunque no sea la competencia propia, sí es la también de los que gobiernan en Aragón. Por eso nosotros apoyamos esta iniciativa, si bien diciendo que el Gobierno de Sánchez tiene su responsabilidad y tiene que planificarse, como hemos dicho, el APNL en colaboración con el Gobierno de Aragón. Hay que retirar ese amianto, un peligro de salud pública, y no podemos obviar porque a uno le toca sí y a otro no. Gracias, señora Rouco. Señor Villagrasa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues, señor Izquierdo, nosotros, como somos un partido de gobierno y que entendemos la lealtad y la responsabilidad por encima de muchas otras cosas, si solamente hubiéramos querido perjudicar al Gobierno de Aragón, con decir que no aceptábamos la enmienda in voce, que era otra iniciativa, habríamos votado su texto original y el Gobierno habría perdido. No era nuestro objetivo. Nuestro objetivo es solucionar los problemas que tienen los ayuntamientos. Y lo que no podemos hacer constantemente, como ocurre constantemente en este Parlamento, valga la redundancia, es que todas aquellas cuestiones las tenga que acabar solucionando y poniendo dinero el Gobierno de España, cuando el Gobierno de Aragón tiene 1.000 millones más y tiene el presupuesto más alto de la historia. Y es quien usted, señora Cobos, decía todo lo que no habíamos hecho los demás. Ustedes llevan gobernando 2 años, ustedes han enviado la carta, ustedes rápidamente se han encargado de ir preparando charlas por el territorio para decir que hay otros que tienen la culpa. Mire, que yo no le estoy hablando de culpas, nosotros hablamos de solución, y en esta solución está bien que se involucre todo el mundo, pero también la Comunidad Autónoma de Aragón y el presidente, el señor Azcón, que no solamente vale con declamar, sino que también hay que aportar. Y yo, fíjese, yo no soy tan ducho en la inteligencia artificial, lo mío es práctica real y los datos que le he dado son contrafactura de alcaldes que han tenido que retirar amianto en la Comunidad Autónoma de Aragón. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos, tiene la palabra. Pues para ser partido de gobierno, señor Villagrasa, y intentar solucionar los problemas de todos, ya lo podrían haber empezado a solucionar en el 2017 cuando mandaron la primera carta. Es más, lo podrían haber solucionado también poniendo en el plan Girapeg, que no lo presentaron ni en tiempo ni en forma, algún tipo de planificación para la retirada de amianto en la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, ha sido este gobierno, el gobierno de Aragón, el que ha presentado el Girapeg, que está en fase de exposición pública, y el que por lo menos plantea una planificación respecto a la retirada del amianto. Y ha sido este gobierno también el que está trabajando en buscar una solución para que estos municipios que se ven abocados a realizar una inversión que el gobierno del señor Sánchez les ha trasladado a ellos, que en este caso ha sido de arriba a abajo, y no el gobierno de Aragón el que pide al gobierno de España, no, es el gobierno de Sánchez el que le dice a los ayuntamientos que pongan el dinero y que hagan las actuaciones, el que ha generado toda la problemática. Mientras tanto, como el Partido Popular sí que es un partido de gobierno, pues sí que va a poner soluciones encima de la mesa, cosa que ustedes han sido incapaces de hacer en los 8 años anteriores que estuvieron en el Gobierno. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Cobos. Terminado el punto número 4, pasamos al punto número 5, debate y votación de la proposición no de ley 230/25 sobre el impulso a la estrategia aragonesa de la bicicleta, presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Para su presentación y defensa tiene la palabra su portavoz, la señora Las Sobras. Gracias, presidente. Bueno, pues desde Chunta Aragonesista traemos esta iniciativa para impulsar la estrategia aragonesa de la bicicleta, porque queremos reafirmar nuestro compromiso con una movilidad sostenible, justa, saludable y pensada desde lo local. Y en este compromiso, la estrategia aragonesa de la bicicleta no puede quedarse en una simple declaración de intenciones ni un documento bonito para colgar en una web institucional. Es el momento de materializar esta estrategia de forma efectiva, asegurando que se
convierta en una verdadera herramienta de transformación social, ambiental y territorial. Una herramienta real que sirve para vertebrar Aragón, fijar población en el medio rural para generar empleo, impulsar una economía más limpia y descentralizada y para garantizar derechos fundamentales como la salud, la accesibilidad y la autonomía personal. Esta estrategia aragonesa representa una de las propuestas más completas, transversales y cohesionadoras que se ha elaborado en torno a la bicicleta. Fue concebida como un plan integral para abordar los diferentes aspectos que favorecen y potencian su uso, estructurando líneas temáticas, estratégicas y acciones concretas que actúan de manera coordinada para potenciar el uso de este vehículo. Sin embargo, es necesario un esfuerzo decidido por parte del Gobierno de Aragón para materializar esta estrategia de forma efectiva, asegurando que los distintos sectores y áreas implicadas cooperen en el desarrollo y ejecución de medidas alineadas con los objetivos de movilidad sostenible, salud pública, educación, preservación ambiental y desarrollo territorial que esta estrategia propone. Se trata de un plan estructurado con 5 líneas temáticas, más de 100 acciones concretas y un enfoque territorial que conecta salud, educación, medio ambiente, economía, transporte y ordenación del territorio. Necesitamos políticas públicas útiles pensadas para transformar el día a día de la gente, y la bicicleta precisamente es eso, una herramienta humilde, accesible, pero capaz de generar cambios estructurales. En Sobrarbe, por ejemplo, la bicicleta ya mueve más de 5 millones de euros al año, sin contar con los beneficios indirectos. En comarcas como La Hoya de Huesca, Bajo Aragón o el Maestrazgo, el cicloturismo, las vías verdes o las rutas BTT han dejado de ser un proyecto para convertirse en una fuente de empleo, de actividad económica y de autoestima colectiva. Además, cuando se realizó esta estrategia, se construyó escuchando a gente de Jaca, Calatayud, Egea, Alcañiz o Graus, por citar algunos de ellos, y es fruto de un proceso participativo que integró 123 propuestas, 65 agentes locales y múltiples experiencias de éxito. Y además de todo esto, fue validada por un informe de impacto en salud que demuestra su utilidad para reducir desigualdades, mejorar la salud mental y física y reforzar la cohesión social. Por lo tanto, con el objetivo de avanzar hacia un Aragón más sostenible, cohesionado y saludable, así como contribuir a hacer efectivo el derecho a la movilidad, resulta imprescindible que el Gobierno de Aragón asuma ese compromiso de implementar de manera efectiva la estrategia aragonesa de la bici. Lo hemos hecho a través de 4 puntos que se han presentado en esta iniciativa: impulsar la estrategia aragonesa de la bicicleta mediante la activación de líneas temáticas, estrategias y acciones previstas en el plan; desarrollar también medidas específicas que fomenten el uso de la bicicleta como herramienta clave para mejorar la salud y la ciudadanía; establecer también un seguimiento periódico de la implementación de esta estrategia y promover participación de los actores implicados en cada sector de acción, y además garantizar la financiación adecuada y el apoyo técnico necesario para asegurar la efectividad, así como la cooperación con entidades locales, colectivos y asociaciones involucradas en el fomento del uso. Por lo tanto, esperamos contar con el apoyo de esta Cámara para impulsar esta estrategia aragonesa de la bicicleta. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación, intervienen los grupos parlamentarios no enmendantes. Por el Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés, señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues muy brevemente, señora Las Obras, votaré a favor de su iniciativa. Creo y pienso, además, que en el territorio es una buena medida complementaria al turismo, sobre todo para desestacionalizar el mismo, que muchas veces nos es muy fácil tener turismo en la época estival, nos es muy fácil tener turismo en las zonas de nieve en invierno, pero es verdad que la bicicleta cada día más se convierte en una alternativa, y también una alternativa para crear empleo en el medio rural. Creo que ha puesto un buen ejemplo en la comarca del Sobrarbe, que es un ejemplo de dinamismo, de capacidad y de entender
este recurso también como un recurso turístico, por lo tanto, cuenta usted con nuestro apoyo. Creemos que es importante exportar los modelos de éxito, que es algo que en Aragón se hace poco y además lo hacemos poco entre nosotros. Hay comarcas que hacen cosas maravillosas, que son absolutamente exportables a otras partes de la provincia, incluso a otras partes de Aragón, que tienen una sostenibilidad muy elevada, porque al final lo que hacen es aprovechar los recursos endógenos del territorio y la propia montaña o el propio monte que tiene cada municipio, y que lo único que necesitan es del apoyo y del impulso de las instituciones, no solo de los ayuntamientos que lo hacen, porque los ayuntamientos siempre lo hacen de forma directa, y tampoco, por supuesto, no las diputaciones, que también están ahí, pero a veces el Gobierno de Aragón debe hacer y debe mandar un impulso o debe dar un empujón fuerte a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, como le digo, enhorabuena por la propuesta y votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario de Aragón Progresista, señor Guitarte, tiene la palabra. Pues buenos días de nuevo. Según recoge la prensa, el 4 de octubre del 23, la Consejería de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística aseguró que mantiene vivos los proyectos relacionados con la estrategia aragonesa de la bicicleta, aunque ni la creación del Consorcio de las Vías Verdes de Aragón ni la Ruta Ciclista Ibérica de la red europea Eurovelo están en sus prioridades. En esa fecha, la Consejería quiso plantear una especie de disyuntiva que entendemos que no fue acertada. Planteó, por un lado, que estaba presentando el Plan Concesional de Transportes, así como la mejora de las carreteras de la comunidad, y en otra la estrategia de la bicicleta, como si fuesen cuestiones que compiten entre ellas. Esto no es una disyuntiva real. La bicicleta es un medio de movilidad que alcanzó un enorme desarrollo, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza en la primera década de este siglo, pero que es un medio de movilidad que no debe limitarse a la ciudad, sino que puede tener también un carácter metropolitano, y para ello son necesarias vías específicas. Y en segundo lugar, la estrategia de la bicicleta aragonesa entendemos que debe llegar al territorio y al medio rural. Y lo debe hacer con los proyectos que se han señalado: vías verdes y consorcio para la gestión de las mismas, extensión de las vías verdes más allá de donde han llegado, y entre ellas la nueva ruta Eurovelo 16, la ruta ibérica, que asentará sobre varias vías verdes y que atraviesa de norte a sur Aragón y también recorre de buena parte de la provincia de Teruel. No estamos entonces en una disyuntiva como aquella de Cañones o Mantequilla, eso sería un planteamiento falso. Existe ya una tradición de uso de la bicicleta como un medio de transporte para la movilidad urbana, pero ese medio de transporte también debe poder estar para aquellos desplazamientos y aquellas distancias en el medio rural en los que sea posible. Y en segundo lugar, existe un crecimiento exponencial de la bicicleta como medio de deporte y de ocio, hasta el punto de ser un recurso turístico por excelencia en algunas comarcas del Pirineo. Ahora se trata de fortalecer esos casos de éxito, como son el Sobrarbe, extender esos casos de éxito a otras comarcas, como por ejemplo la de Cuencas Mineras, que viene desarrollando un trabajo específico en esta labor, y a otras muchas comarcas, como el Bajo Aragón, el Matarraña, Giloca, Calatayud, Daroca, Comunidad de Teruel, donde todas ellas las vías verdes son una infraestructura excelente para potenciar la actividad y el recurso turístico. En consecuencia, apoyaremos esta PNL. Muchas gracias, señor Guitarte. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Rouco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, el uso de la bicicleta, la movilidad, el turismo, las rutas BTT, las infraestructuras, la actividad económica que conlleva, las iniciativas deportivas, ciclistas, competitivas como no competitivas, la marca Aragon Bike, desestacionalizar el turismo, nos parece estupendo, todo nuestro apoyo. Pero ustedes quieren impulsar un documento, su documento, la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta, que nos recuerda esta iniciativa al decreto presentado por el Gobierno en su día para subir las pensiones, pero que conllevaba regalar un palacete al PNV. Y me voy a explicar por qué. Porque en estas 107 páginas hay dos estrategias para ustedes imprescindibles: la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental y la Estrategia del Cambio Climático, porque dicen textualmente que hay que conseguir un cambio de modelo cultural de movilidad. ¿Por qué? Para que vayamos todos en bici, y luego dicen, porque las ventajas es que es más barata y rápida. Hombre, desde luego que es más rápida que ir andando. Pero luego siguen, para gestionar la bici ponen como hoja de ruta crear la Agencia de la Bicicleta de Aragón, que es fundamental, con una dotación económica de 240.000 euros, y eso lo estimaban ustedes en el 2021. Y además con una contratación y selección de un equipo con segregación de sexos. Crear organismos públicos para el fomento de la bicicleta es su objetivo de la estrategia, punto 2. Pero además nos gustaría que nos explicaran dentro de este documento otro tema que viene fijado en la estrategia, y es financiar
con perspectiva de género. Y ustedes hablan de la patente desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la bicicleta y en su práctica deportiva. Y nos gustaría, por favor, que nos explicara exactamente a qué se refiere con estas afirmaciones, por si existe algún impedimento que nosotros desconocemos que en base al sexo impida subirse a una bicicleta a las mujeres o formar parte de un club. Ya nos lo explicará. Y luego también establecen en este documento como prioridad alta dentro de los indicadores de evaluación los datos segregados por sexo. Y ustedes establecen que es necesario, fundamental, saber, y lo voy a leer textualmente, el número de personas que han transportado bicicletas en autobús o tren segregado por sexo. El número de bicicletas subvencionadas segregado por sexo. El número de triciclos de carga subvencionados segregado por sexo. Más 2.440.000 euros se van a ir en otra prioridad que para ustedes es muy alta. Otro indicador de evaluación que también es segregado por sexo. El número de licencias, número de abandonos deportivos de personas contratadas, segregado por sexo. Horas de uso de las instalaciones, segregado por sexo. Y no podía faltar, y lo voy a leer también textualmente, tanto por ciento de las imágenes en las que aparecen mujeres en actitud empoderada. Quiero que me explique cómo se empodera una mujer yendo en bici. Ya le digo que con el hijab no. Y también otro indicador para ustedes imprescindible, el nivel del uso inclusivo del lenguaje. Y quieren saber el número de solicitudes segregado por sexo. Número de personas beneficiarias del sistema de donación segregado por sexo. No sé si hablamos ya de la bicicleta o del bicicleto. Y mire, por todo eso le vamos a votar que no, porque en esta estrategia se van casi 17 millones de euros según sus estimaciones en el 2021. Y yo no sé si esto es una chirigota o es otro chiringuito. Votaremos que no. Muchas gracias, señora Rouco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Alastruy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues fíjese, señora Las Obras, que nosotros le vamos a votar que sí, sobre todo por los temas de sostenibilidad y porque nos parece que la bicicleta es un medio de transporte adecuado para el medio ambiente. La verdad es que vamos a votar que sí porque nos parece una buena iniciativa que lo que intenta es retomar una estrategia que en su momento se puso en marcha y que nos parece que es positiva para la sociedad desde muchos puntos de vista. Yo no sé si hay que segregar por sexo, pero, por ejemplo, el otro día, pasando por el patio de un colegio, pues veía cómo les enseñaban a los chicos y a las chicas las prácticas viales, precisamente montando en bici y seguramente preparando a estas personas para que en el futuro pues elijan la bici, si quieren, como medio de transporte muy sostenible dentro de una ciudad. Yo creo que esta estrategia han salido ya todos los temas que se pueden hablar respecto a la importancia turística, respecto a la capacidad que tiene para movilizar los territorios. Ha salido Sobrarbe y la zona cero del Sobrarbe, pero no nos olvidemos, por ejemplo, de la Quebrantahuesos, que es un absoluto acontecimiento en Aragón. Y yo creo que todo esto va encaminado, desde mi punto de vista, así debería ser, a crear una imagen de Aragón como un territorio amigable con la bici y, por tanto, que hace todo lo posible por fomentarla desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la normativa y del urbanismo, desde el punto de vista económico. Hombre, a mí me gustaría a mí que en el transporte hubiera formas alternativas que no tuvieran que ver con la economía de plataformas, por ejemplo, y existen. Todos sabemos que existen empresas de reparto en bici, en Zaragoza, por ejemplo, que no tienen nada que ver con eso que vemos de los patinetes y la explotación laboral que se produce ahí. Por tanto, nosotros entendemos que todo es positivo y que lo que se necesita es un impulso del Gobierno que permita que el esfuerzo que se hizo en su momento para elaborar esta estrategia pues pueda plasmarse en la realidad y pueda plasmarse en la realidad pues con intermodalidad, con el uso de la bici entre poblaciones, con el fomento de ese transporte más sostenible y con el fomento también de actividades económicas que creemos que pueden ser una alternativa para algunos territorios. Por tanto, vamos a votar a favor, no le vemos ninguna contraindicación de ningún tipo, ni siquiera cuando se trata de hacer estadísticas y, por tanto, tener los datos lo más segmentados posibles para que luego puedan ser útiles. Gracias. Muchas gracias, señora Alastruy. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Romero.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Pues bien, señora Las Obras, el Gobierno de Aragón sigue avanzando en esa planificación y diseño de infraestructuras ciclistas, fomentando su uso tanto en movilidad, transversabilidad, como en turismo, que ya se ha dicho aquí, integrando zonas rurales, urbanas y metropolitanas. Se está trabajando y se trabaja en colaboración con la Fundación Transpirenaica, con el Consorcio de Transportes de Zaragoza y con la CTP Pirineos-Pirineo para promover la bicicleta como medio de transporte cotidiano en todas, tanto en áreas metropolitanas como en áreas rurales, mejorando esa movilidad y mejorando también una cuestión que me parece importante, que es el tema de la salud. Entendemos que hay que diseñar y poner en marcha rutas en todo el territorio aragonés. Algunas se han nombrado, que están funcionando bien, alguna más se está trabajando en ellas y algunas tenemos algún problema con Adif para poderlas poner en marcha. Pero también lo estamos haciendo, o lo está haciendo el Gobierno de Aragón, con especial énfasis en la zona transfronteriza, con el objetivo de poder obtener una cuestión que también se habla en la proposición de ley, que es la financiación, con el objetivo de obtener financiación europea. Y para ello se está utilizando como base el estudio realizado por la Fundación Transpirenaica, a la que me refería antes, sobre la implantación de un recorrido ciclable entre Zaragoza, Utrillas, Teruel y Albarracín, y el estudio que ha realizado la CTP, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Se va a trabajar con todos los actores involucrados, no le quepa la menor duda, señora Las Obras, porque es preciso analizar y poner en marcha acciones que estén alineadas con esas políticas europeas y nacionales para que de esta manera se pueda garantizar el apoyo y la consecución, como decía antes, de una mayor financiación. Y si puede ser financiación de la Unión Europea, mejor que mejor. Se está buscando que la estrategia sea sostenible financieramente y que sea sostenible a largo plazo. De nada sirve hacer y luego no poder mantener. Y en ese sentido se están promoviendo, entendemos que deben promoverse también ayudas nacionales que garanticen que esos recursos sean más que suficientes. Miren, la Declaración Europea de la Bicicleta del 2024 destaca la bicicleta como un medio de transporte, y aquí se ha dicho, sostenible, accesible y económico. Pero también establece compromisos en diferentes niveles para poder desarrollar redes de ciclistas que sean seguras, para mejorar la conexión con ese transporte público, con esa movilidad. Y también habla de ofrecer aparcamientos seguros, incluso habla de ofrecer puntos de recarga. Mire, el Gobierno de Aragón continuará y va a continuar analizando el enfoque y las acciones para promover este medio de transporte, elaborando una hoja de ruta para planificar y mejorar las infraestructuras con criterios de calidad, de seguridad y de sostenibilidad. Y por todo esto, y como se viene ya trabajando en ello, votaremos a favor de su iniciativa, señora Las Obras. Muchas gracias, señor Romero. Pasamos a la votación de la proposición de ley. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Ay, perdón. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 17 votos a favor y 2 en contra. Pasamos a explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Guitarte. Bueno, simplemente manifestar que obviamente hemos votado a favor, y me gustaría subrayar y poner encima de la mesa un proyecto interesantísimo en la comarca de Cuencas Mineras, presidido por Teruel Existe, donde hay un proyecto que pretende ser una estrategia de turismo rural y de aventura basado precisamente en la bicicleta, y lo hace la comarca como entidad promotora, y donde entendemos que el Gobierno de Aragón podría llegar con un apoyo técnico y económico adicional. La comarca de Cuencas Mineras ha sacado a licitación por 2,4 millones de euros la construcción de un tramo de cerca de 84 kilómetros de vía verde que atraviesa su territorio y que formará parte del corredor cicloturista que enlaza la ciudad de Teruel con Zaragoza. Simplemente para manifestar que apostamos por la bicicleta y apostamos con la vía de los hechos. Muchas gracias, señor Guitarte. Señora Las Obras.
Sí, pues agradecer al Grupo Popular, al Partido Socialista, al Partido Aragonés y a Teruel Existe el voto favorable para el impulso de la estrategia de la bicicleta. Yo aquí venía hoy a traer este impulso como una fuente de empleo, de actividad económica, de impacto en la salud, una estrategia que nació con 123 propuestas, 65 agentes locales y hablando con muchísimos municipios de muchísimos colores políticos para que fuese una estrategia de consenso, sobre todo en lo que era en torno a las vías verdes y el cicloturismo. Señora Rouco, como me ha hecho, no sé si 85 preguntas, le mandaré un correo, no me ha hecho muchas preguntas, le mandaré un correo explicándole absolutamente todo y le pregunté a la comarca del Sobrarbe si es un chiringuito que la estrategia de la bicicleta y la bicicleta lleve más de 5 millones de euros anuales al año en torno a este tema. Creo que no ha estado afortunada en muchísimas de las cosas que ha dicho y desde luego yo considero que no es ningún chiringuito, es un trabajo que se viene haciendo por parte de muchísimas entidades locales, comarcales y desde luego autonómicas. Gracias, señora Lasobras. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Rouco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señora Lasobras, está claro que usted no atiende las comisiones porque este grupo votó a favor de la estrategia de la bicicleta en el Sobrarbe. Lo hemos apoyado siempre, como apoyamos las rutas BTT y apoyamos todo lo que sea relacionado con la bicicleta como deporte, como turismo y como atracción de empleo. Por lo tanto, usted no ha estado atenta a las comisiones o no lo ha querido escuchar. Aquí lo que estamos haciendo es otra cosa. Estamos votando su estrategia, su documento, con una macroestructura pública que nada tiene que ver con impulsar la bicicleta ni en el Sobrarbe ni en las cuencas mineras, porque aquí lo que se ha votado son 16 millones de euros, casi 17, y sus indicadores imprescindibles son el nivel del uso del lenguaje inclusivo y también la segregación por sexos como prioridad alta. No estamos votando una estrategia de la bicicleta, sino su documento de estrategia de la bicicleta, que nada, como digo, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Porque no podemos dedicar dineros a crear Agencia de la Bicicleta de Aragón para crear otra estructura, 2.440.000 precisamente, para indicarnos qué licencias, número de abandonos deportivos, segregado por sexo o tanto por ciento de las imágenes, como le he dicho antes, que aparecen mujeres en actitud empoderada. Y yo solo he hecho dos preguntas: ¿cómo se empodera una mujer yendo en bicicleta? Y que me diga también por qué la mujer puede o no puede estar en un club deportivo y si hay algo que se lo impida. Solo le he hecho esas dos preguntas, que es lo que cuestionan, entre otras, esos 17 millones de euros en el 2021. Muchas gracias, señora Rouco. Señora Lostrein, ¿no? Señora Cobos. Perdón, señor Romero, perdón. Sí, muchas gracias. No, simplemente decir que, bueno, yo creo que la bicicleta está en boga, que en las zonas donde que está funcionando, zonas verdes, tenemos la mayor vía verde, no sé si de Aragón seguro, no sé si de España, la de Ojos Verdes, que ronda si no me equivoco, los 100 kilómetros. Hay varias más que están ahí, algunas con algún problema, y yo lo que entiendo es que no podemos llevar al extremo la estrategia. Tal como está planteada es muy ambiciosa, probablemente pues haya cuestiones que no puedan desarrollarse, y no podemos llevar al extremo y coger la rosa por las espinas. Creo que hemos de encontrar soluciones en base a una realidad social y a lo que nos está demandando la sociedad. En el Sobrarbe está funcionando muy bien zona cero, y ese es un ejemplo en el que tenemos que basarnos. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Romero. Dígame, señora. Sí, quiero pedir la palabra por el artículo 121.1 por una inexactitud en concreto, si me permite. Un segundo. Decir únicamente que no es una estrategia aragonesa de la bicicleta de ningún partido político, ni siquiera de Junta Aragonesista, ni siquiera de los partidos que estaban en el Gobierno, porque la estrategia aragonesa de la bicicleta la hicieron los técnicos del Departamento de Movilidad, que, por cierto, a día de hoy siguen allí, con lo cual esa estrategia no será tan mala. Con lo cual quiero dejar claro que fueron propuestas técnicas del personal del departamento que a día de hoy siguen trabajando allí. Muchas gracias. Señora Rouco.
Bueno, pues para decir esas inexactitudes le voy a decir que esa estrategia la presentó el señor Soro y algo tendría que ver. Si lo hicieron los técnicos, pues yo no lo sé, pero eso no tiene nada que ver con decir que está con perspectiva de género y con el uso del lenguaje inclusivo como prioridad alta. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6, ruegos y preguntas. Señor Izquierdo, ¿tiene un ruego? Señor presidente, tengo un ruego que voy a hacer a partir de ahora en todas las comisiones. Me gustaría que todos hagamos un esfuerzo para ceñirnos a los tiempos y que la presidencia sea un poco más, no la suya, todas, lo voy a hacer en todas, sea un poco más dura con la aplicación de esto, porque claro, hay diputados que pasan 1 minuto y medio una intervención de 3 minutos, de 3 minutos a 4 y medio. Yo creo que es lógico que nos pasemos 30 segundos, 25 segundos, pero cuando se multiplica el tiempo por 2, solo hay que ver la última y enérgica intervención del señor Guitarte en la que ha superado el tiempo 1 minuto y medio. A mí ya me parece bien que tengamos todos muchas cosas que decir, pero creo que lo lógico es que si tenemos 3 minutos 3, si tenemos 4, 4 y si no simplemente que se cambie la norma y se diga que vamos a tener 5 minutos, no pasa nada, pero creo que al final algunos tratamos de hacer un esfuerzo en los plenos y en las comisiones por ajustarnos al máximo, pasando como mucho 10, 12 segundos y otros les da igual el tiempo, hablan lo que quieren y además nadie les acaba quitando la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Esta mesa tiene previsto comentar este tema, igual que el tema de las enmiendas in voce, porque se está pasando ya de una cosa extraordinaria a una cosa habitual. Entonces eso lo vamos a ver en la mesa de hoy. Ahora levantamos la sesión y tenemos la mesa y junta de portavoces.